Canarias, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para el palique, para la conversa, para el diálogo y también para el debate. Así que, si me permiten, les digo quién me acompaña en esta mesa. Natacha, bienvenida. Muchas, bien hallada como todos los Empiezo lunes. por ti hoy. Bien, porque sí, es que si me empiezas por Oscar, Sí. y a uno, claro, se empieza a poner celosa. Óscar es que desde que ha elegido más La Gomera que La Palma, empieza a preocuparme. Es que se le está viendo el rejo y preocupa más de Compartido. uno. Manolo. Un tiempo en La Palma, otro tiempo en La Gomera. Pero es verdad, reconozco que estoy yendo más a La Gomera que a La Palma. Entonces Hace tiempo. Entonces no es un tiempo Pero bueno, y un tiempo. prometo equilibrar la balanza. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Bueno, estás yendo más a la Gomera que a la El Palma? transporte. Más barato y más. Ponlo más sobre la rápido. mesa. Y Casimiro que te tira. ¿Eh? Casimiro que tiene tirón, Bueno, no sé. Tiene tirón político, efectivamente. por eso está yendo más. No, ni me va ni me viene. El tirón político, digo. Tengo el mismo amor a La Gomera que a La Palma. El mismo. Sí. Lo que pasa es que estoy yendo más a La Gomera que a La ¿Y Palma. dónde hay más tirón político? ¿En La Palma o en La Gomera? En La Gomera, En La Gomera. De La Gomera es Lito Mesa, ¿no? ¿cierto? Bueno, mis padres Sí. son Padre. de La Gomera. Lito Mesa, buenas noches. Buenas noches. Pero Oye, es una isla... ¿cómo mantienes ese guirigay cada martes Jo. en el repaso? Bueno, lo intentamos, ¿no? Pero también tiene que ver con la calidad de los contertulios, ¿no? Muy Yo bueno, creo ¿eh? que son buenos, ¿no? Y nos dan mucho juego y además cuentan las cosas como las tienen que contar, no como un político al uso, ¿no? Yo creo que eso es importante. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches. Al final tenemos buenos contertulios porque normalmente los contertulios que suele haber en televisiones y políticos suelen ser bastante pobres y yo creo que la clave, como decía Lito, es tener contertulios de calidad, de altura y que además lo que digan tenga repercusión, digan cosas interesantes y yo creo que eso es lo que hay que perseguir en ese tipo de programas. Además enfrentar, lógicamente, ideas y opiniones Está distintas, claro. ¿no? Pues la primera opinión que voy a enfrentar es la de mi querido Víctor Jorge, que está en realización y tiene más que opinión, tiene contenido del que vamos a contar esta noche. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos contertulios Canarias. Bueno, decían por ahí que los contertulios de la tertulia política son de primer nivel, pero los contertulios de esta tertulia de periodistas ni te cuento, y ni te cuento todo lo que tengo aquí que van a hablar esta noche. No sus señorías son las del martes. Hoy los periodistas se van a meter, pero hasta aquí, al barro. Les recuerdo, nos pueden enviar WhatsApps para hablar conmigo, para decirme, este tema me ha gustado, este no. Yo lo voy a leer todo. 653-303-331. Ahí nos mandan los WhatsApp y aparecerán en pantalla el número verificado para que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. Y aparecerán todos los WhatsApp en pantalla, no los va a leer nadie. Aparecerán ahí con su nombre. También, por si sus señorías se sienten aludidos o aludidas, está el teléfono de aludido, 666-594387. Y por si ese teléfono se nos cae abajo de las llamadas, 671-574986. Ese es por si alguien quiere intervenir, se la pela directamente y quiere dar su punto de vista. Aunque bueno, esperemos que nadie se sienta tan vilipendiado como para tener que usar ese teléfono aludido. Si les parece, vamos ya con los temas de hoy porque esto viene cargadito. Tenemos una operación policial que les voy a decir el nombre y después ya les diré en qué consiste. Se llama Pay Cash, que en inglés es efectivo. Ahí hay pasta de por medio. También nos vamos a San Juan de la Rambla, pero no con un tema, con dos, porque hay un lío entre la policía local y una concejala, pero es que aparte hay otro lío, ya no les voy a adelantar más. De San Juan de la Rambla nos vamos a Santa Lucía de Tirajana, que se han ido o se les ha invitado a irse 3 concejales de Santa Lucía de Tirajana. También lo van a hablar esta noche nuestros periodistas. De Santa Lucía a San Miguel de Abona, que también se ha liado, y le ha liado uno de los que está en esa mesa, precisamente. Y de San Miguel a Lanzarote, a Teguise, porque que me voy, que no me voy, que vuelvo, que voy y vuelvo. Pues eso es lo que ha ocurrido en Teguise con un concejal también del Partido Popular. Pero si les parece, ahora sí que me pongo serios porque el primer tema que vamos a tratar
es el de la pobreza en Canarias. Y me extiendo un poquito más y ya les dejo a ustedes que continúen con este primer tema. Hemos conocido la encuesta de condiciones de vida 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE. No son muy esperanzadores estos datos, ya se los digo. 3 de cada 10 canarios siguen en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Esto se desprende de la tasa AROPE, esa tasa del 31,2, y ustedes dirán, pero esa tasa, ¿en qué consiste? Pues esa tasa es compuesta por 3 subaspectos: por el riesgo de pobreza, por la carencia material y social severa y por la baja intensidad del empleo. Bueno, esta tasa sitúa a Canarias como la cuarta en el ranking de tasa de AROPE más alta, solo superados por Andalucía, la peor, con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha con un 34% y Murcia con un 32,5%. Nuestros contertulios tienen todos los datos, muchísimos más que yo, así que pobreza en Canarias. Que de pobre no salimos, David. Sí, la verdad es que bueno, lo ha explicado muy bien Víctor. Los datos que al final muestra el INE son la foto de lo que ya contamos con la tasa AROPE a finales del año pasado, y que datos que comentamos muchas veces de cara también al telemaratón, al último telemaratón solidario, que demuestran cómo esa pobreza cronificada de Canarias, bueno, pues sigue ahí y lejos de solucionarse, a pesar de los buenos datos económicos, a pesar de los buenos datos del paro que se registran en Canarias, a pesar de la subida del Producto Interior Bruto, de esos datos macroeconómicos. La pobreza sigue estancada porque está cronificada. Pero es que hay un dato que yo creo que es la clave de todo esto en este momento, en este contexto, y es que hemos conocido también en los últimos días el récord turístico de turistas extranjeros que, en este caso, registró Canarias durante el año pasado, llegando 15,7 millones de turistas extranjeros, medio millón de turistas extranjeros más que el año anterior, y que demuestran que, a pesar del boom turístico, esa riqueza de nuestra principal industria, que es el turismo, no se está plasmando en la riqueza de los bolsillos de los ciudadanos. Y valga la comparación, porque yo creo que es pertinente, con una comunidad que también vive del turismo, que también es un archipiélago, como es Baleares, donde en Baleares tienen los mismos problemas turísticos que nosotros, por el aumento demográfico, por la falta de territorio, por el crecimiento del precio de la vivienda, pero su tasa de pobreza es la mitad de la de Canarias, está en torno a algo más de un 15%, y aquí superamos el 30%. Algo estamos haciendo mal, algo se ha hecho bien en Baleares, y hay algún factor que está provocando esta situación. Yo les podría decir muchos, pero sobre todo también es una falta de políticas sociales importantes en los últimos años, y al haber puesto todos los huevos en la misma cesta, la del turismo, que genera riqueza, que genera empleo, pero no la suficiente como para el peso que tiene dentro de nuestra economía para evitar que haya esas tasas tan graves de pobreza, ¿no? Natacha. Hombre, está bien que hables de la comparación con Baleares, porque si algo hemos hecho mal aquí en Canarias es precisamente no ver los problemas que se generaron en ciertas comunidades, como en este caso, o islas similares como Ibiza, por ejemplo, con problemas de vivienda, con problemas de acceso a servicios públicos, etc. Y aquí o no fuimos capaces de ver un espejo en esa situación, o realmente es que siempre vamos como 3 pasos por detrás, porque es verdad que hay récord de turistas, hay récord de gastos, pero ese dinero no se queda en las islas. O sea, no se queda en las islas no solo a nivel de grandes empresas, sino tampoco se nota después. Y lo que es problemático, lo que a mí me genera muchísima más desazón, ya lo hablamos en la temporada pasada, además con informes demoledores de Cáritas, que hablaba de una pobreza estructural, casi cronificada, y de la que es muy difícil salir, también a nivel social, pero de los trabajadores pobres. Porque antes siempre asociábamos la pobreza con gente en el paro, con gente un poco fuera del circuito laboral, con pocos ingresos, pero ahora mismo estamos viendo un perfil de gente trabajadora, con una nómina, además con una nómina que, bueno, que a priori, pues, además, incluso muchas veces, pues supera el salario mínimo establecido por el gobierno, pero que no llega a fin de mes porque la mayor parte de ese salario se destina al alquiler de una vivienda. Y ya no solo porque esté esa vivienda en una zona donde trabaja, hablamos del sector turístico, que es muy difícil, sino porque también el costo de la vida cada vez es más alto, mucho más en Canarias, en donde la cesta de la compra es tan elevada con respecto a otras comunidades autónomas. Al final, por mucho que se suban
los salarios, por mucho que se suman también las ayudas al ingreso mínimo vital para compensar ese tipo de desigualdades, si no cambia tampoco, si no hay ninguna rebaja en el costo de la vida, es muy difícil salir de esa situación. De hecho, han aumentado, una noticia que conocíamos también hace algunas semanas, el número de beneficiarios de ese ingreso mínimo vital, y sin embargo tampoco está siendo suficiente como tú bien apuntabas, ¿no? Lito. La verdad que a mí no me gusta que me comparen con Baleares, porque son realidades completamente diferentes. Pero sí es verdad que tenemos algo en común, que somos islas. Pero esto no le da vergüenza absolutamente a nadie. Es decir, aquí hay una pobreza, aquí hay gente que no puede llegar a final de mes, que son trabajadores y que pertenecen a una clase en la que no reciben ningún tipo de ayuda. Es decir, un señor que cobra 1.200 euros y tiene que pagar 600 euros de alquiler, no recibe ningún tipo de ayuda. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puede recibir ayuda un trabajador que cobra 1.200 euros? ¿Qué problema hay? Pues el problema es que al final lo que tenemos son trabajadores pobres, trabajadores que no pueden llegar a final de mes y que no se pueden pagar un imprevisto. Es decir, se le avería la nevera, se le estropea la lavadora o se le estropea el coche y no lo pueden pagar. Y tienen que seguir adelante. O sea, es decir, y esto parece que a nadie le importa porque hay mucha gente que, bueno, pues vive muy bien y otra que no sé dónde vive, porque al final los trabajadores tenemos un problema, que no llegamos a final de mes y eso no hace falta ninguna encuesta para saber que es una realidad. No, lo que está claro poco más son dos espejos contradictorios. Primero, esa Canarias de esplendor turísticamente hablando, con unas cifras récord que celebramos cada vez más y que incluso seguimos abriendo el abanico para que vengan pese a todo más turistas. Y luego la otra cara, que es la dolorosa, ¿no? Que es la de la pobreza severa. Más del 30% de la población canaria sufre pobreza severa y que ha ido en aumento de manera progresiva durante los últimos años en esta comunidad autónoma. Lo hemos denunciado desde hace ya mucho tiempo y se refleja además también en los telemaratones solidarios que organiza Mírame Televisión con las entidades, en este caso, del tercer sector. Y por otro lado, efectivamente, ahora predomina, como han ustedes destacado, ¿no? el perfil del trabajador pobre, que además un perfil del trabajador pobre que mayoritariamente trabaja en la hostelería, de esa actividad que parece ser, que insisto, que es la fortaleza también del sector turístico y que ayuda a que Canarias siga creciendo económicamente, pero es que hay familias, hay personas, insisto, que trabajan en la hostelería, pero pese a todo tienen que ir a una ONG en busca de ayuda. Entonces hay unas Canarias que es muy contradictoria en ese sentido, las dos caras de la moneda. Hay emprendedores que también son pobres, es decir, es que no se pueden permitir el lujo de cerrar un día, de poder acudir al médico porque si no, no pueden abrir su negocio. O sea, es decir, eso es una realidad en Canarias, que somos pequeñas y medianas empresas. Sí. Pero repito, esto no le importa a nadie. Ya, Canarias lo que requiere... Esto no es un tema importante. Pues tiene que ser A prioritario. los políticos no les importa. Es decir, políticamente... Hombre, la bandera este no es principal de un político en un programa electoral es la sociedad de bienestar, en este caso la sanidad, la educación y las políticas sociales. Pero ante una realidad como esta, ¿no? Cronificada, pues aquí no cabe otra que haya un vuelco, una transformación, un giro radical en las políticas sociales de esta comunidad autónoma. Digo yo, no lo sé. Pero para eso hay que pagar más impuestos. Sí. O sea, es decir, es que al final... No, a lo mejor lo que habría que es gestionar mejor los impuestos. Vale, estoy de acuerdo contigo, porque es que nos están crujiendo a impuestos y al final no tenemos ese estado de bienestar. O sea, es decir, algo falla en la gestión. Yo tampoco creo que nos estén crujiendo impuestos. De hecho, España tiene una de las fiscalidades más bajas de Europa y otros países, cualquiera que salga... Canarias no. Canarias no. Bueno, pero Canarias paga... Madre mía. Tú en Canarias pagas los impuestos del Estado, que los pagan en todo el territorio, pues tienes los impuestos en el tramo autonómico. Si eres emprendedor en Canarias, estás crucificado. O sea, David, bueno, un emprendedor en Canarias con una pequeña empresa paga demasiados impuestos para poder sobrevivir. Pero yo no creo que el problema sea la fiscalidad. Yo creo que hay que pagar impuestos, como tú bien decías también, porque al final si no podemos beneficiarnos de servicios públicos. Yo estoy de acuerdo. Pero sí que creo que el problema tiene que estar sobre todo en el modelo económico, que estamos entregados al sector turístico y el sector turístico no nos está devolviendo esos grandes beneficios que se están llevando los hoteleros, los grandes empresarios. Ese es el debate abierto, que no revierte en la economía, los bolsillos de los canarios. El tema es que ese debate no es nuevo. Ese debate lo puso sobre la mesa Dan Martín hace 25 años y todo el mundo también se echó las manos. Se echó las manos a la cabeza porque a lo mejor no era el momento. Pero no nos olvidemos que los convenios nuevos, después de que el presidente ha pedido que se reparta la riqueza,
han sido mejores. Sí, para no, la por hostelería. supuesto. Hombre, El convenio de claro, hostelería es que- aprobado, Es sí, que a peor, no está, a peor En es la muy provincia de Las difícil. Palmas y en la provincia de A Santa peor Cruz es de muy Tenerife. difícil ir. Pero el debate está sobre la mesa. Lo que pasa es que siempre vamos tres pasos por detrás. O sea, el papel de un político o el papel de una persona que está dirigiendo una de las principales economías, en este caso en Canarias, que es el turismo, lo que tiene que hacer es valorar también cómo debe cambiar ese modelo turístico y cómo cambiar a los tiempos que corren. O sea, en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria es bastante difícil encontrar una vivienda para una persona sola que no te cueste todo el sueldo. Y yo me gustaría que la gente se pusiera en la piel de una persona de 45, 48, 50 años que tiene que compartir una vivienda y vivir en una habitación porque no se puede costear una vivienda en un sitio. Ya no te estoy hablando de Playa de las Américas, la Milla de Oro, los cristianos, tal. No, estamos hablando ya de zonas medio rurales o de zonas periféricas de esos sitios. Pero eso no es culpa donde del turismo. es complicado. Eso es culpa del gobierno que no ha hecho las Por viviendas su- necesarias. Claro. O sea, es decir, Sí, pero no que la- deberíamos- Es que, La- es que la en medio hacia gentrificación agua hay una también emergencia es habitacional. uno, Perdona, una emergencia habitacional que influye, desde luego, con desahucios, pérdida de vivienda, los precios están elevados, los salarios siguen siendo muy bajos y llevan 20 años, ahora cuando parece ser que se han dado cuenta, porque llevan 20 años sin construir Pero tú, viviendas sociales en si esta tú comunidad declaras autónoma. la emergencia habitacional es porque tienes que hacer algo. Es decir, tienes que construir vivienda, tienes que buscar soluciones. ¿Para qué me declaran la emergencia habitacional si no haces nada? Ya entiendo que declaran la emergencia habitacional, que no solamente en Canarias, sino en toda España además también, para que los ayuntamientos de manera conjunta con el gobierno de Canarias pongan los mecanismos a disposición que están haciendo los ayuntamientos, el poco suelo disponible que tienen, ofrecerlo al Instituto Canario de la Vivienda para crear vivienda, pero son los primeros pasos que se están dando. Mientras hay gente que sigue, insisto, sin poder alquilar, sin poder comprar y está afectando mucho a la hostelería, porque hay gente, por ejemplo, que no va a Fuerteventura a trabajar a la hostelería al sur de Tenerife porque es incapaz con los sueldos tan A la bajos hostelería, a un de alquilar maestro, una vivienda. a un profesor, a un médico, No, en los a un médicos juez, y o en sea, la le docencia también afecta está ocurriendo. prácticamente a todo el mundo. O sea, Cierto. Hay un dato que es significativo, al final yo creo que es otra variable que tenemos que meter en el debate y se está peleando por ahí. Lo que pasa es que a veces hay muchas declaraciones que yo creo que son brindis al sol, ¿no? Y las competencias al final son las que tienen. Por ejemplo, antes hablaba Lito del papel del presidente en el acuerdo. Bueno, el papel del presidente es nulo, o sea, a nivel legislativo. No, pero lo pidió. Pero lo pidió, sí, está muy bien que Lo lo pidió. exprese de cara a la galería, pero creo que tenemos que ir hacia cuestiones prácticas, ¿no? Y cosas que sean posibles. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que ahora estamos, lo digo porque al hilo de una entrevista que se va a ver esta semana en Mírame Televisión al portavoz del Partido Socialista, José Carlos Rodríguez, en el municipio de San Miguel de Abona, pues buscando datos de San Miguel de Abona me encontré con un dato que me pareció tremendo, y yo supongo que esto es una realidad que se extiende a otros municipios del sur, que probablemente hay municipios como por ejemplo Santiago del Teide y me consta que han tenido cifras aún mayores en ese sentido. Casi la mitad de la población residente de San Miguel de Abona es población extranjera y mayoritariamente ingleses o británicos e italianos. Prácticamente la mitad de la población de San Miguel de Abona, que no es un municipio es un municipio turístico, pero no es Adeje ni es Arona. Precisamente por eso Claro. es un municipio mucho más residencial y no tanto turístico. Efectivamente. Y es gente que viene con un poder adquisitivo muy grande, que puede pagar unas cantidades que no puede pagar el local para poder alquilar, para poder comprar viviendas. ¿Y cómo se lucha contra eso? A lo que iba, Lito. El presidente ha dicho, vamos a pedir una ley de residencia europea. Ojalá, Lito. Ojalá se pudiera hacer eso. Ojalá. Pero yo lo veo muy Yo complicado. estoy de acuerdo contigo. Pero que el derecho europeo, la libertad de circulación y de residencia de todos los ciudadanos de la Unión Europea es una premisa básica del derecho europeo. Entonces, pero esto es un territorio pequeño. O sea, claro, no claro. sé. Sí, yo creo que, pero va a ser complicado, Lito. Es una batalla muy complicada. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues que las viviendas tengan un precio más accesible para los locales, de tal manera que el local pueda acceder a esa vivienda y que no haya pues esa avaricia de, sobre todo, los grandes tenedores, de los grandes propietarios, que al final pues venden al mejor postor, ¿no? Pero también te digo una cosa, es que ese es otro debate muy interesante y estaba viendo el otro día en redes sociales. O sea, también esta campaña que se ha hecho contra los caseros se ha extendido a cualquier casero. Quiero decir. Yo he especificado. No, por eso sí, lo sé, pero es que vi el otro día además llamando a una persona que tenía una vivienda alquilada porque se había comprado otra, poco menos que llamándolo especulador.
A ver, yo creo que también se nos está yendo de las manos un poco el lenguaje y el lenguaje yo creo que no entendemos hasta qué punto influye en que la gente también tenga una percepción de la realidad que no es así. O sea, hay gente que tiene sus viviendas y por circunstancias de la vida tiene otras y la alquila y no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor son personas absolutamente normales. Y eso también influye en que hay mucha gente que precisamente por esta corriente que hay de crítica hacia todo y hacia todo, decía, pues yo no alquilo mis viviendas, porque después podemos entrar en el debate de, oye, es que te están metiendo el miedo con las ocupaciones o con los inquiocupas y tal, eso es otra cosa. Pero oye, yo creo que también somos personas adultas. Los ciudadanos somos adultos para tener buenos debates sobre esto. ¿De verdad tú te crees que una persona que tenga una vivienda propia y otra en alquiler hay que darle alguna prebenda? Es decir, tal como está la situación ahora mismo, una prebenda no, lo que pasa es que un político de un partido pero es que político es un no te puede llamar privilegiado, o sea, especulador. es decir, un señor que tiene una vivienda y alquila otra, dentro de lo que cabe, dentro de esta sociedad, es un Lo que hay que pedirle a privilegiado. esa Claro, persona, claro. yo sí creo, es que sea Que lo lo menos alquile- avaricioso posible. Exactamente, Es- que lo hay alquile y hay segura caseros, a y los mercado hay, y todo, y los hay. efectivamente. Hay Lo que caseros tú no que puedes permitir es que un político en activo y un político a nivel estatal te llame especulador porque tengas una vivienda en alquiler. Una vivienda en alquiler. Y de verdad, o sea, el lenguaje es muy importante y cómo tratamos a los ciudadanos es muy importante y el nivel de crispación también a todos los niveles es, yo creo que absurdo desde unos años a esta parte. Hablando de especulación, les voy a presentar, lo presenta Víctor, a un policía especulador. ¿No es así, Víctor? Esa operación que les adelantaba al principio, la operación Pay Cash, que viene del inglés, pues claro, como era un policía que se aprovechaba de turistas extranjeros, pues que le viene que ni al pelo el nombre de la operación. Pay Cash en inglés es dinero en efectivo, porque eso es lo que él quería. Es el nombre de la operación, como digo, que investiga la Guardia Civil desde junio de 2025. Un policía de Mogán, ahí en Gran Canaria, fue detenido a finales de enero y acusado de quedarse con más de, atención, 130.000 euros, casi 135.000 euros, de multas de tráfico a turistas. Según la nota de la propia Guardia Civil, estuvo años manteniendo este modus operandi. A ver qué les parece a ustedes. 38.000 euros, Oscar, mamados por el Es policía. terrible, pues eso se llama efectivamente en este caso corrupción, ¿no? Desgraciadamente en los colectivos siempre hay alguna oveja negra, ¿no? Y esto ocurrió en Mogán, la alcaldesa ya saben que es Onalia Bueno, parece ser que lleva una investigación por parte de la policía, en este caso la Policía Nacional, ya desde hace mucho tiempo. Se le ha abierto, como no podía ser de otra manera, un expediente. En este caso está en libertad provisional, con todas las medidas cautelares que le corresponden, que le ha impuesto en este caso la justicia. Se apartó, se abrió un expediente interno, pero desde luego estamos hablando de una cantidad tremenda que era además de manera progresiva lo que se embolsaba cobrándole directamente a los turistas de una localidad que además es turista, insisto, una oveja negra, pero que desde luego mancha sin lugar a dudas el cuerpo de la policía de David, esta ¿y localidad. cómo de Gran era la Canaria. operativa? Porque, oye, para borrar una multa tiene que haber una operativa. Sí, bueno, esto funcionaba de la Guardia Civil, si no me equivoco. La Guardia creo Civil, que sí, Óscar la que efectivamente. ha llevado esta investigación. Y la verdad es que a mí me parece alucinante, ¿no? Yo cuando veía la noticia, sobre todo que esto se haya podido mantener a lo largo de 5 años, que es el tema. O sea, durante 5 años ha estado cobrando cantidades hasta ese punto en las que, bueno, pues paraba al turista que había cometido una infracción, que estaba mal aparcado, le decía, mira, te voy a poner una multa. ¿Le hablaba en inglés o en español? Eso es una buena pregunta, que no lo sé. El no lo tipo sé. sabe idiomas, ¿eh? Seguramente. Está en Mogán, es un municipio Pay, turístico. pay, 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 compadre, cash. pay, pay. O sea, no es una casualidad, lógicamente, el nombre de la operación. Y entonces, claro, el turista que llega ahí en ese momento, que lo que quiere es quitarse el problema de encima, le pagaría y él tramitaba la multa inicialmente a través de su iPad y posteriormente la anulaba para que no quedase el registro en la comisaría, en este caso de la policía local. Claro, a ver, esto es una práctica muy habitual. Yo la he sufrido personalmente en otros países tercermundistas donde la policía es corrupta por sistema, es sistemáticamente corrupta. O sea, esto que él hacía, yo lo he vivido en países donde a mí me han parado y me han dicho, tienes que pagar. Bueno, no te lo dicen así porque normalmente no te lo dicen así, sino te dicen, mira, que te tengo que Esto lo multar arreglamos y con tal. tanto, esto lo Exacto. O sea, y entonces tú mismo, ellos te llevan a que tú mismo le digas, bueno, ¿esto cómo lo solucionamos? ¿No? Exacto. Y entonces al final siempre aparece la solución, que es la de pagar, en cash, siempre, ¿no? Entonces tú pagas y se acaba el problema. Bueno, pues eso llevado a un sitio como Canarias, a mí es que me parece fascinante que esto haya podido pasar a esos niveles, con esas cuantías, sin que esto no hubiera saltado una alarma, sin que no hubiera un compañero que supiera, porque claro, en esos otros países al final es sistémico, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace.
Pero es que aquí nadie lo sabía, nadie se dio cuenta, nadie alertó de que esto estaba ocurriendo. Claro, 130 y pico mil euros. Por cierto, el policía está de baja médica. Sí, se que la por ha cierto pedido de hay que baja. recordar en este caso que el año O sea, pasado... está de baja y le están pagando. Hombre, está de baja, Hombre, claro, claro. sí. Es que es la atención, la Ay, atención. Listo queda Pero gusto, esto se ha dado un caso también en Buenavista del Norte, en Tenerife, en este Igual caso que este. en Masca, donde el que fue oficial, Es verdad, me acuerdo el de eso, oficial jefe de la Policía Local de Buenavista del Norte y otro mando del cuerpo han admitido, fueron detenidos, estuvieron en prisión y bueno, pues han admitido ya haberse apropiado de 83.000 euros procedentes de multas de tráfico que imponía mayoritariamente a turistas, aceptaban sendas penas de años de prisión. El que fue jefe de la policía y otro mando, insisto, se aprovechaban también de los O sea, turistas en Masca. Espérate, a ver, en Buenavista era un policía y ¿quién más? Y un ex jefe, en aquel momento, un mando de la Y también policía local. le mamaban las multas En a la Masca, gente. cuando iban a este paraje turístico, los turistas, pues evidentemente, pues también actuaban de esta manera, apropiándoselo, reconocieron incluso en el juicio 80.000 euros. Mira, como 80.000. Estuvieron Y en prisión, también lo llevó la Guardia 135.000. Civil, sí. Sí. una tasa Mi turística madre. en... Una tasa en todas Ah, reglas. hombre, claro, imagínate. Hombre, claro, es que esto lo hilas con lo que veníamos hablando anteriormente y tú dices, claro, es que... Pero vamos a ver, algunos pero que- yo de verdad es que a mí lo que me fascina de este tipo de cosas cuando hablamos es, primero, que se cobre en efectivo algo. Que te lo paguen, Exacto. y que te lo paguen. Exacto, que te lo paguen, que te lo Que cobren. te lo pero paguen ya- en un país de la Unión Europea. No, no, y además, ¿sabes? pero, Es o que, sea, claro, en la calle, porque tú, claro, imagínate que la multa sea 200 euros, me imagino que le dirás, oye, si me pagas el 50%, ya, que vas al cajero, porque yo no llevo nada de efectivo ahora mismo, o sea, nunca. Vas al cajero, tal, y haces la transacción y le pagas 100 euros a un policía al que entiendo, o el turista vale, pero entiendo que una persona local pues también habrá sido víctima de esta tropelía, pero le pides un recibido o algo, ¿no? Una cosa. Pero, ¿cómo se puede estar pagando en efectivo todavía a una administración pública? Porque al final la policía local es administración pública, cuando ya tenemos pues algunos precedentes de complicadas actuaciones con dinero Natalia, público en eso habla efectivo. de lo Operación inteligente. Mártir se llamaba la de Buenavista del Norte. Eso habla de lo inteligente que era el policía y de los toletes Yo qué sé. o simplón que era el turista. No, no. un poco sí. Compadre. Y lo poco que se audita el dinero público y las actividades públicas. Porque Hombre, el turista no quiere follón. Claro, pero hombre, estás en España, ¿no? Algún truco tendría. Tú dirás, "Hombre, esto no puede Pero ser, de ¿no? ahí- Esto no pero puede de ahí, ser que ¿cómo desaparecía la multa? Porque tú en el sistema colocas la multa. Por lo visto tenía tiempo a poder La anularla anulaba, una vez la que la anulaba. anulaba ¿Ah, sí? y las anulaba todas, claro. Pero de y hecho, no parecía que anulaban multas. O sea, claro, es que el eso sistema fue- no eso detecta fue que lo anulan que hizo multas. que Tú saltase. tienes un papel que rellena. Si eso no le das curso, lo quitas y no ha No, pasado pero nada. él llegaba a No, pero porque que al final es decía todo que digital, era claro. con un iPad, Él llegaba claro, a iniciar el, Ah, el lo expediente tramitaba. Claro. y lo anulaba después posteriormente. Claro, por eso para- digo que no deja rastro. O ¿Y sea, entonces? el que tú anules No, un eso sí, documento. de hecho una de las tramitado. cuestiones que llamó la atención fue que había, hombre, que este hombre Pero ¿y estaba por qué se anulando. ha tardado tanto tiempo entonces? Ya, eso no lo sé. No Eso sé, pues- probablemente ahora con el procedimiento, el estar en libertad provisional, como decía Óscar, saldremos de todas estas dudas. Yo creo que ocurrirá como ocurrió en Buenavista, que habrá reconociendo los hechos e intentando tener la Sí, sí, pena hombre, más llegar a un baja acuerdo. Mi posible. madre. Eso ya lo hizo el ex marido de Rosito, que era el... Ah. Claro, ¿te acuerdas? Que la Fíjate, Guardia fíjate, Civil Antonio David y Flores, lo Antonio trancaron David porque Flores cobraba... fue ejemplar. Claro, porque Fue fue ejemplar. Guardia Civil en su momento. Claro, efectivamente. claro. Nos vamos con Víctor Jorge, porque no va a ser el único municipio donde hoy, Víctor, nos paremos. Pues sí, Manuel, nos vamos, como dije antes, a San Juan de la Rambla, ese norte de Tenerife, esa costa espectacular donde se comen unos arroces, por cierto, tremendamente ricos. Pero el arroz no ha sido el motivo del enfrentamiento, en este caso entre una concejala y la policía local. Ahí esta concejala denuncia unas supuestas denuncias como unas actuaciones intimidatorias por parte de la policía local hacia ella, mientras, también hay que decir la otra parte, el Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus administraciones públicas, el STAP Canarias, este sindicato niega estos hechos. ¿Qué hechos son? Ustedes ahí en la mesa saben, pero de aquí a Lima. Efectivamente, Oscar, eres el que más sabe. En San Juan de la Rambla gobierna Coalición Canaria Sí Se Puede y el Partido Popular. No, Hay- chiquito me Sí, junge. tremenda, hay una Manda guerra... tu potaje. Sí, falta el PSOE nada más. Hay una guerra abierta, menos para que no está el PSOE. Hay una... Estarían todos ya, entonces, bueno, que claro. efectivamente hay una guerra abierta ahí entre una concejal, no es la concejal de la policía, es la concejal de recursos humanos, se llama Yanira Mesa, de Sí Se Puede, y dos
policías locales, 2 agentes de la policía local de este municipio de Tenerife. Yo he hablado con los 2, yo he hablado con Yanira Mesa, he hablado posteriormente con uno de los policías locales. Yanira Mesa, la concejal, me dice que efectivamente en su momento presentó una denuncia ante la policía por supuestos episodios de acoso, persecución e intimidación por parte de 2 agentes. Y esta es la concejal de Si Se Puede en San Juan de la Rambla. Y a Yanira la acosaban. Supuestamente ha presentado una denuncia ante la policía por parte... ¿De qué forma? Pues con persecuciones, con acciones intimidatorias, y ella presentó una denuncia porque siente miedo, porque estamos hablando que son policías del propio municipio, se siente insegura, por eso acudió a la policía. Me cuenta en esa llamada telefónica la concejal que en 2023 los sindicatos, cuando ya llegó al gobierno, empezaron a reclamar una subida de complementos específicos y que, bueno, tras valorar la situación, esa reivindicación que ellos planteaban, decidió o se negó iniciar ese procedimiento, esa subida de complementos específicos, porque consideró que se trataba de una situación irregular. Es verdad que los agentes de la policía lo llevaban pidiendo, habían tenido un pacto ya con anteriores gobiernos a que eso se produjera. Cuando ella llega, se niega. Me dice que desde ese momento, y según incluso denunció ante la policía, los agentes, según sus palabras, según su versión, inician esa batalla contra ella, supuestos episodios de acoso, persecución, intimidación, y por eso con el miedo que le genera diariamente como vecina y como concejal. Le ha trasladado esos escritos, esa denuncia y ese temor y ese miedo al propio alcalde, buscando amparo, que es de Coalición Canaria, y no ha recibido respuesta, por lo menos hasta esta mañana que estuve hablando con ella, con la propia concejal. He hablado con un agente de la policía, me dicen que, por cierto, de los 4 policías que hay, o de los policías que hay de la plantilla, 4 durante todo este tiempo que están en activo cogieron una baja, entre ellos esta persona con la que he hablado, por ansiedad y estrés. Niega de manera rotunda, en esa conversación que yo mantengo con él, niega de manera rotunda que se estén protagonizando episodios de acoso, persecución por parte de él o del otro concejal. Dice que la relación con la DIL de Recursos Humanos es nula, porque incluso no es concejal de seguridad ni de la policía. Ellos acusan a la concejal de haber intentado durante todo este tiempo, pidiéndole al alcalde que se les abriese expedientes sancionadores sin éxito ninguno y sin ningún motivo, me dice el propio policía, y por tanto niega que ellos estén protagonizando este tipo de situaciones, pese a que ellos lo han denunciado ante la policía. ¿Qué ocurre? Que hay un hecho, el último episodio, uno de los últimos que tengo constancia, fue el año pasado, noviembre de 2025, cuando esto que vamos a poder escuchar en los próximos minutos es cuando la propia concejal ya se siente bastante intimidada y perseguida, y es cuando ya empieza a intensificar sus escritos, sus denuncias al propio alcalde pidiéndole amparo. Y es cuando una tarde, a las 5 de la tarde de noviembre, de un día laboral, noviembre de 2025, la policía local, como suele hacer, me dice a mí la propia policía, va a entregarle una notificación recordándole la celebración de un pleno. Ellos me dicen que es lo que suelen hacer a los concejales, pues notificarle que se va a celebrar un pleno en tal fecha y a tal hora. Y ellos me dicen que acuden a su casa a las 5 de la tarde, que la instrucción de notificarle el pleno fue a las 3 de la tarde ese mismo día, y que ellos ya incluso en otras convocatorias de pleno le notificaban a la propia concejal la convocatoria de pleno en dependencias municipales, pero que ella no lo aceptaba. Ellos no querían que entraran a su despacho, no querían que la viesen ni que la tratasen, y por eso tenían que ir a acudir a su domicilio. ¿Qué ocurre? Pues van a escuchar, porque ahí se encuentra ella con una situación bastante complicada, y considera ella que tuvo que darle conocimiento de nuevo al propio alcalde. Buenas tardes, para notificarle un pleno. ¿Y tiene que venir a mi casa? ¿En su domicilio, donde sea? Me lo da mañana, no tiene que venir a mi casa. ¿Por qué no? No, no tiene que venir a mi casa. La ley me dice que tengo que notificarlo donde usted A mi resida. casa, no. Usted reside aquí, ¿no? Este domicilio no lo tiene usted registrado en ningún lado. A mí me consta que usted está viviendo aquí. ¿Ah, sí? Y donde usted se ¿Dónde encuentre está tengo que papeles? notificarle. ¿En qué papeles está eso? En la legislación. ¿Pero dónde tiene usted mi domicilio? En la ley de procedimiento ¿Dónde tiene administrativo. usted mi domicilio? Pero es que da igual el domicilio. ¿Se va de aquí? Que da igual ¿Me el está domicilio. grabando? Sí, Da igual graba. el domicilio. Y lo pones ¿No quiere usted? en tu Facebook. ¿No quiere usted recoger el pleno? Me lo da mañana en mi trabajo. Yo es que mañana no estoy de servicio ni ningún Pues decídelo al compañero. alcalde. El alcalde no tiene que notificarle a usted nada. Es nuestra obligación notificarle. ¿No lo quiere usted recoger? Es una pregunta fácil. ¿No quiere recogerlo usted?
Usted no se tiene que personar en mi casa. Vamos a ver, yo la localizo usted en su casa. Usted no la tiene recogida en ningún lado. Vamos a ver, yo donde ¿Quién le usted dijo se usted que encuentre, vive aquí? donde usted se encuentre tengo que notificarle. ¿A quién le dijo usted que yo vivía aquí? La pregunta es fácil, ¿usted quiere recoger el pleno? No lo quiere recoger, pues ya está. No, porque Correcto. no tiene por qué saber que Pues yo nada, estoy aquí. que tenga usted buena tarde. Vale. Mi madre. Sí, dice ella que no solamente le grabaron esa conversación, sino también la grabaron, en este caso con un vídeo, que estaba ese policía tocándole la puerta y en el coche otro policía uniformado. Quiero rectificar, en la época donde ocurrieron los hechos, hace ya algunos años, ella cuando llegó fue concejal de Recursos Humanos ya, si no me equivoco, no lo es. En cuanto al episodio que acabamos de escuchar, sí, le he preguntado al policía, me dice, en concreto relata que fue a las 3 de la tarde cuando recibieron la instrucción de que se le notificara la convocatoria del pleno. A las 5 fueron a la casa, como comentaba, porque la edil se ha negado siempre, me dice el policía, a que se presentaran en dependencias municipales para hacer la entrega de las notificaciones. Ellos publican, este audio trasciende públicamente, porque parece que incluso ellos mismos son los que lo hacen trascender públicamente este audio, y ella en las redes en su momento, cuando esto ocurrió, escribió: el audio que la policía local se ha hecho público fue grabado sin mi consentimiento ni conocimiento, circunstancia de la que solo tuve constancia en el momento de su publicación. Dicho audio fue realizado por los dos agentes de la policía situado tras el vehículo policial, procediendo a grabarme un vídeo. En relación con la grabación de vídeo, sí fui consciente de su realización. No obstante, tratándose de una simple notificación, considero que grabar desde el mismo momento de la llegada durante toda la actuación resulta necesario y claramente intimidatorio. Dice, por cierto, eso ocurrió a las 5 de la tarde, el audio que acaban de escuchar, pero que ella precisamente esa mañana había registrado un escrito para que las notificaciones se le hiciesen vía electrónica. En definitiva, hay denuncia presentada, le ha dado parte de todo esto al propio alcalde del Partido Popular, sin obtener respuesta. Estas son, insisto, las dos versiones. Hay una guerra abierta entre una concejal y dos agentes de la policía local que a mí me parece preocupante. ¿Y todo este follón, David? ¿A cuenta de qué? Bueno, pues a cuenta de ese conflicto laboral que mencionaba Óscar Martín, la verdad es que no sabemos cuál es la realidad. Sí sabemos que hemos visto una situación bastante incómoda. Yo creo que a nivel legal y reglamentario el policía puede notificarle perfectamente en su vivienda. De hecho, él puede notificar donde esté, que es lo que viene a decir el policía, que también tú puedes grabar una conversación en la que tú mismo participas para protegerte, entre otras cosas, ante una posible denuncia, como es el caso de lo que ha ocurrido aquí, y que creo que aquí hay algo que a nosotros se nos escapa, que hace que esta concejala tenga esa reacción desproporcionada desde mi punto de vista por este hecho concreto, que es que básicamente te vengan a notificar la asistencia a un pleno del que eres miembro y del que además formas parte del grupo de gobierno, y aquí hay cosas que hay un enfrentamiento que se nos escapa y que puede estar en lo que comentaba Óscar Martín, ¿no? Guito, Natacha. Hombre, a mí hay dos cosas que sí me gustaría reseñar, que es que, según tú comentabas, Óscar, la edil ha pedido o amparo, o ha pedido por lo menos que el alcalde de la corporación diga algo y no haya recibido ningún tipo de... Todos los escritos que le ha mandado al alcalde pidiendo amparo no ha recibido respuesta por parte del presidente de la corporación. Que ya no simplemente amparo. Que es de Coalición Canaria. Pero que ya no simplemente amparo, sino algún tipo de... Tendrá que decir algo porque al final... No habla mucho. Ya, pero bueno. O sea, no suele hablar mucho. Cuando hay algo complicado, después hablaremos de una denuncia que le han presentado y habla poco también. Y después, es verdad que, y es una cosa que reconozco que desconocía a nivel de procedimiento, que un policía local tenga que notificar la celebración de un pleno a una concejal. Entiendo que en los municipios pequeños se hace. Pero en dependencia. Dice que es habitual, eso me dio pero a mí ya, el sí, pero sí, no lo pongo en duda. Pero que lo ha intentado hacer en dependencias consistoriales, pero como ella se niega, pues tiene que llevarla a su Pero tú no ves la absurdez de que un policía local en un despacho de un ayuntamiento tenga que decirle a un concejal del pleno: mire, es que mañana tenemos pleno. No sé, a mí por lo menos... A mí me llama la atención, pero parece que a nivel de eficiencia de recursos me parece un para ponerle... comunica por WhatsApp. O intranet, no sé, en San Juan de la Rambla internet. Pero para ponerle más contexto, vamos a escuchar a la portavoz del Partido Socialista, que es Gloria Méndez, que también ha estado aquí en Mírame Televisión y que podremos ver la entrevista esta semana, opinando sobre Yanira Mesa. Yo creo que escuchen a Gloria Méndez. La actitud de Yanira Mesa desde el comienzo del mandato ha sido déspota, antidemocrática. Nosotros ya desde el principio, desde septiembre, en septiembre del 2023, o sea, 3 meses después de acceder al cargo, ya le presentamos al señor alcalde un escrito solicitándole que le quitara las competencias. Lo hicimos porque Yanira Mesa sale a las redes
a decir que se siente acosada, insultada, vejada por el Grupo Socialista, por el PSOE de San Juan de la Rambla, cuando eso no es verdad. Nosotros criticamos la gestión, es que nos corresponde hacer esa crítica, estamos en la oposición. Y como oposición no nos queda otra que criticar lo que está mal. Pues ella lleva muy mal las críticas. Utiliza la condición de mujer para victimizarse, cosa que no ayuda nada al feminismo. Ella, que es de izquierda, no debería de usar esa táctica porque no me parece feminista ni de izquierda. Y ahora pues llevamos ya desde hace más de un año que ese problema se ha ido ahora también con el personal del ayuntamiento, no solo con la policía local. Con la policía local sí, pero también con determinados pues jardineros, fontaneros, alguno más, electricista. O sea, ¿usted cree que la policía ha actuado correctamente en este caso concreto? Yo creo que sí. Yo creo que es obligación de la policía ir a convocar un pleno, llevarle la convocatoria, porque además hay unos plazos que hay que cumplir y ellos están obligados a hacerlo. Según Gloria, por tanto, Yanira tiene problemas con todo Dios. Cualquier oficio que tú puedas desempeñar en el Ayuntamiento de San Juan de la ¿Cómo Rambla, estás izquierda, estás en riesgo. ¿Cómo estás izquierda? Pero en mira San tú que Juan de la apareció Rambla, el ¿no? fontanero, el electricista, el jardinero, no sé si quedó títere con Todo, cabeza por en ese cierto, trajiste ayuntamiento. aquí a Gloria. Sí, traje aquí a Gloria para hablar de un asunto que vamos a hablar posteriormente, que es una denuncia que ha presentado la Fiscalía contra el alcalde, y la verdad es que tiene tela el asunto. Y le preguntaste por los 1.500, 1.800 euros. Los 1.800... los que se quedó por error. Por ¿Se error. los quedó por error? Bueno, por Ella. error se lo pagaron y ella se los quedó y no quería devolverlo. ¿Le preguntaste? Hombre, Manolo, aquí se pregunta por todo. ¿Seguro? Sí. A ver. Y es esa situación que vivieron todos los concejales del anterior grupo de gobierno cuando por error cobraron unas cantidades en sus sueldos entre los años 2020 y 2022, en su caso en torno a 1.800 euros de más que cobró. Ha sido usted criticada por el actual grupo de gobierno por no querer devolver de entrada esos 1.800 euros y presentar un recurso judicial para intentar no tener que devolver ese dinero. Entonces, obviamente la pregunta es obligatoria, Gloria, si usted está pensando en los vecinos y en el municipio, porque decidió quedarse de entrada con ese dinero y no devolverlo a la primera y presentar un recurso. A ver, primero, ese dinero no lo cobré todo juntos, ¿vale? Es que parece que Entre yo cobré 2000, los entre- 1.800 de golpe, ¿no? Entre 2020 y A 2022, ver, como he y tú dicho. imagínate que eso va en la nómina a razón de... los primeros meses fueron 48 euros y después los siguientes ya después fueron 60 euros. Yo eso no lo notas en una nómina. Cuando nos dijeron que había habido un error, yo decía, vamos a ver, el error, ¿quién lo comete? ¿No? El error no lo cometí yo no le pedí que me subieran los 48 ni los 60 euros. Entonces yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces yo como tengo mis derechos, ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a recurrir a un contencioso y que sea un juez el que diga, porque no nos poníamos de acuerdo, Intervención y yo, y otra concejala, no nos poníamos de acuerdo. O sea, dijimos, pues no estamos de acuerdo con eso, no nos parece que sea lo justo. Y recurrimos a un contencioso administrativo. Desde que el contencioso salió y dijeron, no, usted tiene que devolver el dinero, yo lo devolví. Lo devolvió. Lo devolvió porque se lo dijo un tribunal, obviamente. A ver, yo quiero decir que la nómina de un concejal a lo mejor es demasiado elevada, pero si tú me pagas 60 euros más en la nómina, yo me doy cuenta, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y si te lo quitan más Y todavía. seguramente. Y probablemente el fontanero, el electricista y toda esa gente que hablaba, si le pagan 60 euros más, también se daría cuenta. Hombre, yo creo que el gesto era devolverlo y es lo que tuvo que hacer, pero porque la obligaron tanto a ella como a otra concejala. Y la verdad es que yo creo que son esos detalles que no ayudan a que la gente tenga confianza en la Pero política. mira, yo quiero pensar, voy a ser un poquito de abogada del diablo, de que el problema no estaba en devolverlo, sino en cómo devolverlo. Porque a lo mejor lo que le pedían la devolución era a tocateja y Vamos a ella ver, decía no. Cuando ella dice que no nota los 40 euros en una nómina que le cobra,
ya es sospechoso. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé, yo quiero, mira, quiero elegir creer. Dice, coño, me quitan 40 euros, no se nota en mi nómina. Oiga, mire, en la mía sí se nota. No, te lo puedo sobre asegurar. todo cuando tú dices, uy, esta nómina no es igual que la anterior, ¿qué habrá pasado? O sea, Hombre, ¿qué habrá pasado? y el siguiente, y así 2 años. Claro. A ver, tengo que decir, no quiero spoilear toda la entrevista para que la vean, No, pero ella sí que pidió el aplazamiento de la devolución y el alcalde no quiso. Esto lo que te deja es una desconfianza total en nuestro dirigente. O sea, es decir, es que no se ayuda. puede ir por la vida así. No ayuda nada, Tito. Claro que no, ayuda no la ayuda. confianza. Yo lo de la siento sociedad. mucho. Creo que al margen de los 1.800 euros que finalmente devolvió, quien ha acusado además a Yanira de No, de llevarse tener mal, problemas con los de llevarse jardineros, mal con los electricistas, jardineros, electricistas y fontaneros. No, ya me escribe ahora, Dice, Yanira, ¿quién me te manda un dice? WhatsApp, me dice que ya no tiene problemas con fontaneros ni con electricistas, que miente la concejal del Partido Socialista. Pero te lo ha dicho a ti, a ver. Déjame el móvil. Hombre, eso es feo, Manolo. No, es que chico, él está hablando con otra Yanira que no es esa. Yanira Mesa me acaba de escribir que nos está viendo, pero ya saben que yo les dije a ellos, tanto al policía como a la concejal de Si Se Puede, que en caso de que ellas Hay un que teléfono ellos de quieran aludido. entrar, pueden llamar a la tele y, Hombre, es que y me contar parece- lo que ellos a ver, quieran, a ver. al margen de lo que me contaron a Lo mí que le ha dicho telefónicamente. Gloria a Yanira es muy fuerte. Es feo. Pero hay un Es teléfono feo. de aludido Porque la ha llamado ahí. de feminista aprovechada. La ha llamado de mujer aprovechada. Que, Y se, es otra que se edil victimiza. que se victimiza. Coño, nos moco de pavo. Yo soy Yanira y le estoy llamándote ahora mismo y poniéndote a caer de un burro. Porque, coño, dejarla como una toleta. Bueno, es lo que a mí me parece. Bueno, yo animo a que Yanira, si quiere llamar, pues obviamente Hay un teléfono de tenga el aludido. teléfono de audio y llame, pero que Yanira sepa, porque esto va a pasar a partir de mañana o de pasado, tanto a Yanira como al alcalde de San Juan de la Rambla les vamos a llamar para Vamos a pedirle- invitar, para claro. que vengan aquí a defenderse sobre estos hechos y sobre el tema de la denuncia de la fiscalía, que es algo que quiero contar Pero también cuéntalo, cuando cuéntalo, pase todo por esto, Dios. ahora Pero se de escucha todas la maneras, noticia. el espectáculo es denigrante. De vuelta, O sea, no, es se la decir, llamó- no le se llamó puede estar víctima. dando- no se puede Le estar llamó dando este víctima. espectáculo, chicos. Yo soy un ciudadano que vive en el municipio y digo, ¿pero qué coño es esto? Esto tiene que resolverlo el alcalde. Ya, no sé pero- si quién tiene que resolverlo, pero El cada alcalde. uno es responsable. Pero el alcalde- Vamos a ver, ¿es que los concejales no son responsables Sí. en esta cuestión? ¿Es que no tienen dignidad o qué? A mí me parece ¿De qué bastante cinco esto, ¿eh? Y yo como vecino de San Juan de la Rambla, a mí por todos favor. estos espectáculos, tengan muy razón tornoso. unos u otros, me parecen vergonzosos y que no ayudan, vuelvo a lo mismo, a la confianza ¿Qué necesidad? política. Pero a todo eso tenemos que sumar que la Fiscalía ha denunciado, a raíz de una denuncia presentada precisamente por Gloria Méndez, al alcalde por un presunto delito de prevaricación del alcalde de San Juan de la Rambla, por ceder un mirador público, que es el mirador de Mazapé, que es un mirador Sí. propiedad del ayuntamiento, a una empresa de Airsoft, que son esas empresas para las que simulas enfrentamientos militares con bolas de plástico. Bueno, pues le ha cedido le ha entregado las llaves, según consta en un acta, para utilizar ese mirador sin expediente, sin recibir nada a cambio. Y ahí están viendo esas imágenes Para como jugar al pinball. al Airsoft, se llama eso. Sí, Ah, yo ¿cómo no- se llama? Airsoft. Ah, vale. Entonces esos son pues, disparos, o sea, simula situaciones de enfrentamientos bélicos y demás. Bueno, pues ahí lo están viendo. Porque la propia asociación, en su web, sube las imágenes de sus actividades en, Claro. ese entorno. Claro, el fiscal ha dicho, vamos a ver, aquí no hay expediente. Esto es un bien público. Si tú tienes un bien público, tienes que fomentar que haya concurrencias o tiene que haber una concesión y sobre todo tiene que haber un retorno para el ayuntamiento. Claro. Lo que no puede ser es que vaya una empresa allí, una asociación en este caso, se lucre con esas actividades en un espacio público que es de todos los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla y el ayuntamiento no reciba nada a cambio. Y además, bueno, pues la empresa, que en este caso de momento no están investigados, no se ha pedido su investigación por parte de la Fiscalía, dirá, bueno, pues yo me aprovecho. Pero claro, cuando uno ve estas cosas, que ya llevamos unos años trabajando en esto, dice, o sea, ¿dónde está por qué se le cede ese espacio a esta empresa en concreto, sin recibir nada a cambio? ¿No? Y es la duda, es una de las muchas preguntas que va a tener que contestar ¿Es gratis? el alcalde. Las actividades son gratis. No, obviamente no. Claro, Entonces- claro, la empresa se lucra con esa ¿Una actividad. vez o es recurrente? Claro, el La tema es explotación. que constatado documentalmente solo hay una ocasión, pero si tú entras a la web y a las redes sociales de la empresa ves bastantes vídeos o varios vídeos de sus actividades en este lugar
que difícilmente creo que se hayan grabado justo el mismo día de la denuncia de la policía. A ver, y por lo que cuentan de diversos testigos, se venía desarrollando durante más tiempo. Entonces, todo eso lo va a tener que explicar, porque va a tener que ir como imputado a declarar el alcalde en un juzgado de La Orotava que va a instruir este asunto, pero también yo creo que públicamente, que hasta ahora no lo ha hecho, debería dar explicaciones de por qué se ha actuado de esta manera. Y Mírame Televisión, después de que haber escuchado a Gloria Méndez, creo que es un buen sitio para que el alcalde de San Juan de la Rambla, bueno, pues venga y nos cuente un poco cuál es su posición. Pues tiene dos frentes duros abiertos el alcalde de Coalición Canaria. Juan Ramón Reyes, por cierto, es el alcalde de San Juan. Sí. Que se lo buscan. Se lo buscan. Ya, pero es que a mí Porque no hacen bien las cosas. Pero a ti no te sorprende que utilicen los recursos públicos Hombre, de la claro como que si me fueran sus sorprende. fincas particulares? Claro. Si, oiga, si usted me lo da gratis, pues yo, mire, yo encantado. Ha llegado usted a un acuerdo y Que a me la lo da empresa que le gratis. vas a decir. Pero lo que claro. pasa es que aquí el que de la cuestión es que las cosas raramente son gratis. Sí. O sea, que tú a lo mejor no pagas una concurso, Desgraciadamente. pero... Y además esto que es un entorno natural, que lo que ha hecho el fiscal es, bueno, le ha dirigido un trámite también, o pide que el juez le dirija un trámite a la Consejería de Política Territorial para preguntarle, o de Transición Ecológica, al Gobierno de Canarias, para preguntarle por si ese suelo está protegido. Porque, ojo, porque además la tontería, lo que era un delito de prevaricación por tomar una decisión injusta a sabiendas, se convierte en un daño para el medio natural con unas penas todavía mayores, ¿no? Por esa actividad, porque realmente se ha cuidado el entorno. Es verdad que ese mirador está abandonado, ¿eh? Hay que decirlo, es un mirador que está abandonado, pero que está abandonado no quita que siga siendo público y que siga siendo de todo. Y eso nos barra libre para que lo utilice el que tenga más amistad, por decir algo, o más cercanía con el grupo de gobierno, ¿no? Víctor, ya ves para todo lo que ha dado esa conexión con San Juan de la Rambla. Y sí se puede, por cierto, que no lo nombramos poco, que también tendrá que pronunciarse sobre esto, que es un socio clave en ese pacto. Digo yo que La concejala. bueno, ella y su compañero de partido. ¿no? Son Allí socios. son Juan dos. Siberio. Si se puede, sí, dos. Si se puede, Coalición Canaria y Partido Popular. Mi madre. Es que el potaje es bueno ahí en San Juan de la Sí, Rambla. sí, El arroz potaje. caldoso era El bueno. arroz, el arroz. El arroz caldoso era muy bueno, El arroz pero iba de es todo. bueno. No, Pero el ambiente no Ese es es un el mar y mejor, no es el más agradable en Ese este es un momento. arroz mar y tierra. Un poquito de mar y un poquito de tierra. Es un buen rancho. Sí, efectivamente. Nos vamos, Víctor, con otro asunto, otro pueblo. Así es, Manuel. Nos vamos con Santa Lucía de Tirajana, que el gobierno de Santa Lucía el sábado 7 presentaba el nuevo ejecutivo municipal tras el cese de 3 concejales la semana pasada, 3 concejales de Nueva Canarias, que en la última sesión plenaria apoyaban una moción del PP en contra del transfugismo. Y bueno, en rueda de prensa, Francisco García hace poco ya presentaba a los nuevos ediles del ayuntamiento. Nuestros compañeros tienen todos los detalles, todos los nombres, todo lo que pasó, por qué los echó, por qué se quedaron. Cuéntenos, a ver. Sí, un Parecer cisma. hay lío en Santa Cisma, Lucía. ya hubo una Otro moción de potaje censura, otro potaje en Santa Lucía de Tirajana, un cisma político esta semana, no es el primer episodio que ocurre en este ayuntamiento. Francisco García, saben que Francisco García era alcalde de Nueva Canarias, abandonó Nueva Canarias con otros alcaldes y cargos públicos, dio la estacada, se fue a Primero Canarias, el partido que lidera Teodoro Sosa, el alcalde de Galdas, ¿no? Ahora es alcalde, insisto, por Primero Canarias. Sorprendió en un pleno, directamente con el anuncio en un pleno directamente de expulsión de las áreas de los 3 concejales de Nueva Canarias que forman parte del pacto, ¿no? ¿Cuál era el motivo para expulsarlo? Porque dice que habían incumplido la disciplina del gobierno municipal. Según explicaba el alcalde en rueda de prensa en su O sea, momento. un alcalde Sí. que se cambia de partido, habla de sus compañeros o expedienta a sus compañeros por No, disciplina. les retira, les revoca las competencias, los deja sin área. Porque Tú incumplieron... te vas del partido y tú No, revocas. tú te vas del gobierno municipal, entonces, si él se fue del partido, está en Primero Canarias, y a los de Nueva Canarias, que eran ex compañeros de su partido, les revoca las competencias por haberse saltado una disciplina de gobierno. El Partido Popular había presentado una moción relacionada con el transfugismo, y él, bueno, cada partido del gobierno municipal, es decir, el Partido Socialista, Nueva Canarias, tuvieron sus reuniones internas de partidos para considerar qué postura tomaban, pero él les reunió a los miembros del gobierno, le dijo que había que votar en contra de esa moción relacionada con el transfugismo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los 3 concejales del gobierno votaron a favor, se alinearon con el Partido Popular. Entró en cólera
Entró en cólera Francisco García. Cogió directamente en un pleno, anunció que se los cargaba, les retiraba las competencias y bueno, pues ahí se armó políticamente un cisma. Desde Nueva Canarias, luego al día siguiente hicieron una rueda de prensa, dijeron que la decisión se trataba de una operación planificada. ¿Carmelo Ramírez? Carmelo, no, la hizo Luis Campos. No, Carmelo Ramírez y Román Rodríguez ya no mandan, sino en la sombra. No, pero de Santa Lucía, Carmelo. Sí, pero bueno, no, pero la rueda de prensa la hicieron los tres Pero concejales. lo mejor de todo esto es que lo que pretendía era llamar tránfuga Sí. a la gente de Sí. Nueva Canarias. No, o sea, termino es decir, rápidamente. Esa fue la frase, efectivamente, Lito. Ellos, bueno, cogieron y le dijeron que era una operación planificada que venía después de la desbandada de cargos de Nueva Canarias a Primero Canarias, como el que era el propio alcalde Francisco García. Y bueno, hablan de traición, lo tildan de tránfuga, etcétera. Hubo un congreso en Las Palmas de Gran Canaria, un consejo político del partido, donde efectivamente han vuelto desde Nueva Canarias a hablar de traición, indecencia y oportunismo. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de Santa Lucía y Tirajana en estos momentos está en minoría. Pero Pierde la vamos a ver, mayoría. la pregunta es la siguiente. Si Nueva Canarias tiene tantos problemas por los temas de tránfuga, cuando se fue de Coalición Canaria, Carmelo Ramírez y Román Rodríguez, por ejemplo. Efectivamente, los llamaron tránfugas. Claro, Primero Canarias les dice que ellos se fueron. no querían oír No, hablar de se esa fueron palabra. de Coalición Canaria y mantuvieron sus Efectivamente. actas. Continuaron en el puesto. Continuaron y además formaron un partido y no pasó absolutamente nada. Cierto. Y ahora que otro partido se va de Nueva Canaria, pues entonces se rasgan las vestiduras. Sí, por favor. Es así. De hecho, en Primero Canarias, Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, que es el presidente, me contaba el otro día en una entrevista, efectivamente ponía ese ejemplo de Carmelo Ramírez Claro, hombre. y Román Rodríguez, que los que hasta ahora mandaban en el partido. Que parece que no hay memoria histórica, ¿no? Sí, cierto. Lo que hay. ¿Puede haber ahí moción de censura? No sé, hay una minoría, de momento no se valora la moción de censura, porque no olviden que ya hubo, es decir, ahí ya, si no me equivoco, en Santa Lucía de Tirajana hubo ya una moción de censura, que es cuando llega el alcalde Francisco García. Y luego hay para otro lo que episodio en Teguise, en Lanzarote, sí, Para lo que queda. cierto. Mi madre. Ha muerto ¿Cómo está el patio? Lo arregla el Papa cuando venga aquí. El Papa se está pensando si venir o no. El Como Papa le dice, llegue Igual dice, con lo que me pagan, no me da. Como te ha contratado Metrópolis y le lleguen los cortes estos, no viene. "Ay, no viene. Ya la arroz caldoso ya no Yo se estoy lo de come. acuerdo contigo, no ¿Te viene. imaginas? Dice, ¿qué es esto? Vamos a ver si hemos recibido algún mensaje, Víctor, y nos cuentas qué dicen nuestros espectadores. Pues sí, Manuel, tenemos aquí un mensaje, a ver si esto es como una especie de examen para nuestros compañeros. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Les escribo desde Buenavista del Norte. Espectacular Buenavista del Norte, allá en Tenerife. ¿Me podrían decir si hay sentencia del caso del señor Aurelio Abreu and Company? Gracias, buenas noches. Compañeros, ¿hay sentencia? ¿No hay sentencia? ¿Qué les respondemos? La semana pasada, en Podría este responder. caso, acusado por un presunto delito de prevaricación, pero el juicio empezó después de muchos años, lamentablemente, la semana pasada. Y de haberse suspendido, cambiarse de Cierto. fecha, yo calculo que un mes aproximadamente para empezar a poder tener posibilidad de la sentencia, a no ser que el juez esto Aunque se ya- lo despache rápido. Aunque ya está sentenciado Aurelio, ¿no? Después de este largo Sí, periodo, está claro que la justicia, si no es rápida, no es justa. no es justicia. Pero Aurelio es Abreu, verdad que fue alcalde de Buenavista y luego fue vicepresidente del Cabildo Sí. por el Partido Socialista, en un pacto ahí con, los si no me equivoco, hechos con son Carlos Alonso. complicados también. Yo recuerdo aquello porque estuvo implicado en su día Ramiro Cuende, no sé si se acuerdan de Cierto, Ramiro Cuende, que cierto, fue que era el del trabajo. Ramiro De- Cuende, que fue concejal del PSOE en Santa Cruz de Tenerife. que no investigado o imputado, pero sí que fue una parte importante. El que hizo el trabajo era compañero del partido. Bueno, tiempo para seguir hablando tras una brevísima pausa para publicidad. Hasta ahora. No sé ustedes, pero yo me quedé con más ganas de mensaje. Nos quedamos con el mensaje de que a juicio ha ido Aurelio Abreu, que por lo pronto no hay sentencia, No, hombre, claro, pero claro. ya hay juicio. Sí. Se está Después celebrando. lamentablemente, después de muchos años. Bien. Víctor Jorge, más mensajes. Pues sí, Manuel, mira, aquí tengo uno que yo creo que esto es relativo al Airsoft que decía David allí en San Juan de la Rambla. Eso es jugar a los soldaditos de toda la vida.
dice aquí una persona. También otro, que bueno, le digo a la gente que nos mande los WhatsApp al 653-303-331, que se corte un poco. Lo vamos a poner, pero le he tenido yo que poner el pi, porque si no, claro, es que si no nos vamos presos. No tienen vergüenza estos pi. Hace falta 3 tejeros. Me supongo que serán ese señor que se puso un sombrerito y entró al Congreso de los Diputados, digo yo. Efectivamente. Eso. Efectivamente. Hice pi a unos cuantos y el primero, hombre, chupito. Cada vez que salga Pedro Sánchez en los mensajes, un chupito. Pues prepárese que entonces la carrera cera no va a ser ni normal. Efectivamente. Después tengo por aquí otro mensaje. Estos son de los de el primer bloque de que hablábamos de pobreza en Canarias. El turismo es pan para unos pocos y hambre para muchos. Hazme el favor. Eso es lo que decía por aquí del turismo. Hay más mensajes, pero bueno, me supongo que tendremos que seguir con el siguiente tema. ¿Cuál es? Pues mira, nos vamos a ir hasta San Miguel de Abona, que los vecinos están muy preocupados allí, porque, bueno, ustedes saben que esto de los planes generales de ordenación del territorio puede cambiar los usos de los suelos de un municipio y, claro, pueden hacerse casas nuevas, pueden derribarse casas que ya están planeadas, construidas y con gente viviendo allí, y, claro, se ha aprobado el plan general. Pero es que no lo conocen los vecinos y entonces están bastante cabreados y nerviosos. Y la oposición de San Miguel de Abona también. David, un plan Pues sí. general sin información pública no es plan general. Claro. Sí, bueno, obviamente este ha tenido sus procesos de información pública porque son obligatorios por ley, pero lo que ha ocurrido, que es una cosa que yo la verdad es que en mis años de profesión no había visto, me parece bastante por lo menos irregular, no sé si ilegal, tendría que verlo, es que se ha aprobado el plan, lo aprobó el 30 de diciembre el Gobierno de Canarias, el Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona, con todo lo que eso supone, un poco lo ha explicado Vito por encima, o sea, pues va a afectar un plan general siempre, sí o sí, hay gente a la que le va a afectar a su propiedad, a sus bienes, de una manera o de otra. Y la realidad es que se aprueba, se publica en el boletín oficial la aprobación, pero no se publica el plan. Es decir, los vecinos no saben qué es lo que se ha aprobado y tú dices, claro que hubo exposición O sea, pública. el plan se aprobó, pero no se ha publicado. No, la exposición pública, la última, fue en 2022. O sea, ¿qué ha cambiado desde aquel plan que salió en 2022 exposición pública ahora? Pues no lo sabemos. Y los vecinos se quedan ante una indefensión, una inseguridad jurídica tremenda, porque además, con la publicación en el boletín, empieza a correr el plazo para la presentación del recurso contencioso administrativo, Claro. que es de 2 meses. Pero ¿y qué recurres, Lito? Si no sabes lo que has aprobado. Entonces, claro, la situación de indefensión a mí me parece gravísima, sobre todo porque, por lo que ya se sabía, esto va a afectar, va a haber expropiaciones, hay vecinos que sus viviendas quedan fuera de ordenación, pero todo eso, a día de hoy, pues no tenemos más datos, ¿no? Y hemos hablado con José Carlos Rodríguez, que es el portavoz del Partido Socialista en San Miguel de Abona, que lleva ya varias intervenciones y algún pleno insistiéndole al alcalde, Arturo González, que sea un poquito transparente con este asunto y no lo consigue. Ojo, en San Miguel de Abona ha ocurrido algo que está ocurriendo en casi gran parte de los municipios de Canarias. Y es que los planes generales, entre otras cuestiones, se los están dando a Gesplan, para que sea Gesplan, que es una empresa pública del Gobierno de Canarias, quien los haga. Perdón. Y eso, en vez de favorecer la transparencia, está provocando todo lo contrario. Y ojo, porque el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya ha dicho, ojo, Gobierno de Canarias, no puedes darle tantas encomiendas a Gesplan porque vas en contra de la libre concurrencia, de la libre competencia y estás privando de que haya redactores, en este caso, despachos de jurídicos que puedan redactar esos planes generales. Pero bueno, vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista. Es que la polémica la ha creado el señor alcalde y Coalición Canaria con esta aprobación opaca. No se puede publicar en el boletín oficial de Canarias que está aprobado y nadie sabe dónde está esa documentación. Te dan 2 meses para presentar un contencioso administrativo, que es ir directamente ya al juzgado, sin saber qué es lo que vas a denunciar. ¿Cómo voy a buscar yo un abogado que le digo qué es lo que voy a denunciar? ¿Qué es lo que me está afectando? O sea, conocemos unos planos del 2022, que fue la última presentación,
pero no sabemos qué modificaciones han habido o si esas alegaciones se recogieron y no hace falta ir a ser contencioso. Por lo tanto, la opacidad es total del ayuntamiento y del gobierno de Canarias. Es más, para nosotros nos parece que es una ilegalidad. Parte de medianía quita suelo residencial, que la norma también te dice que se puede quitar si no se ha desarrollado en X tiempo, pero después resulta que en la zona de la costa, donde es la zona turística, también hay zonas que están calificadas desde hace mucho tiempo como turísticas y no se han desclasificado a rústicos. O sea, el crecimiento turístico se sigue permitiendo, pero el crecimiento para nosotros, para nuestros hijos o para la persona que decida residir en San Miguel, pues se acorta esa superficie, esos espacios. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque hay que tener en cuenta que el alcalde, cuando Gesplan redacta los planes, tiene que haber una comisión técnica, representantes del ayuntamiento, normalmente suele ir el concejal de urbanismo, el alcalde con algún técnico. Bueno, pues quien iba a esas reuniones es el propio alcalde, Arturo González. O sea, que el Arturo González, el alcalde, sí que sabe, obviamente, cómo está ese plan. Lo digo porque es muy fácil, esto fue cosa del gobierno de Canarias. Bueno, el alcalde estaba allí, sabe lo que se ha aprobado en ese plan y, sin embargo, a mí me ha sorprendido el otro día, yo tengo que decirlo así, le hicieron hace 3 días una entrevista amable en el periódico Diario de Avisos y yo pensaba que de esa entrevista al menos iba a salir algo de información sobre este asunto. Y la verdad es verdad que dijo algunas cosas el alcalde, pero no entró en la gravedad de lo que viene o que ha venido denunciando algunos colectivos vecinales y el propio portavoz de la oposición del Partido Socialista. Pero es que además... Sí, perdón, Perdona, termina. No, iba a decir que es que además... voy a dar paso a un corte, así que prefiero escuchar. No, digo que el hecho de tú darle a Gesplan el tema del plan general es privarte de tener a los mejores. Es decir, cuando tú sacas un concurso y te vienen los mejores arquitectos y te vienen las mejores gente para elaborar tu plan, dárselo a Gesplan no es que sean malos los de Gesplan, pero es que no hay concurrencia, no hay concurso, no hay competencia. O sea que, por lo tanto, a mí esto de Gesplan, la verdad que me tiene hablando solo, porque no estamos hablando de planes generales nada más, estamos hablando de obras también. Muchas encomiendas a Gesplan. Y que además que si tú lo haces, como tú dices, por ese procedimiento, claro, tú puedes pedirle a los redactores que tengan una oficina, por ejemplo, en tu municipio para resolverles dudas a los vecinos. Exacto. Que es algo que sería de mucha utilidad para no llegar a este punto. David, pero es que además... ¿en qué situación se pueden ver los vecinos de San Miguel? Bueno, pues se pueden ver, y según lo que salió en 2022, se pueden ver que su vivienda, que construyeron a ojos del ayuntamiento en un suelo donde en principio no podían construirlo porque ya había una actuación prevista ahí para una dotación pública, por ejemplo, para hacer una plaza, ahora tengan que esa dotación se mantenga y el mañana el ayuntamiento quiera hacer esa plaza y les quite la vivienda. O que personas que tienen construida en zonas donde van a quedar fuera de ordenación, su vivienda pierda valor. O que personas a las que no puedan hacer obras. Que no puedan hacer obras. Eso lo explica el propio José Carlos. Pues chiquito el problema, ¿eh? Y mientras tanto, a pesar de que el alcalde niega que el crecimiento turístico del municipio, nos contaba José Carlos Rodríguez que están previstas nuevas plazas turísticas en la zona turística de San Miguel de Abona. Ellos siguen con su política expansionista porque este año ha venido un expediente de un PAMU, que es un plan de modificaciones urbanísticas en Gol del Sur. Se trata de la empresa quiere modificar un suelo urbano deportivo a suelo urbano turístico, hotelero. Entonces ahí vemos constatación de que se sigue con el crecimiento. ¿Y qué ha pasado con ese expediente? Ese expediente se trajo de forma urgente, abreviada, y en el Cabildo pues lo han paralizado, le han dicho que no es la forma correcta, que se tiene que hacer de forma ordinaria, porque se tiene que ver el impacto medioambiental que va a tener. Sin embargo, Arturo González, el alcalde del municipio, decía en esa entrevista de Diario de Avisos de hace unos días que el municipio no va a crecer más turísticamente. Daba la sensación de que no se van a construir más hoteles. Entiendo que por lo que usted dice, si este expediente sigue hacia adelante, va a haber más plazas turísticas en San Miguel. Va a haber más plazas turísticas. Pues sí, va a haber más plazas turísticas en San Miguel de Abona. Pero mira, es que San Miguel de Abona no solo podrá crecer turísticamente, es que crece también en plazas residenciales. Hay zonas, por ejemplo, en Llano del Camello, que además el municipio está creciendo hacia arriba, como ya hemos visto, en muchísimas otras localidades de municipios turísticos que crecen hacia arriba, hacia la montaña, con escasez de servicios, precisamente por un crecimiento quizás, esto ya es
una apreciación mía, desbaratado y con además ciertas edificaciones y ciertos proyectos todavía después de muchísimos años sin terminarse. O sea que el crecimiento no tiene que ver solo con el suelo turístico, que además es verdad que tú hablas de San Miguel de Abona, creo que lo dijiste tú antes, David, que es un municipio que quizás puede pasar algo desapercibido, pero es que dentro de sus límites tiene grandes infraestructuras vinculadas al turismo, como puede ser el Golf del Sur o Montaña Amarilla. O sea, es un municipio que tiene su San Miguel, valor. El dato que encontré también preparando la entrevista, en los últimos 20 años ha duplicado su población. Ha duplicado su población. Eso te lo puedo decir yo, que paso habitualmente por ahí. Claro, pero y tú dabas en una clave. ¿Realmente se han duplicado los servicios públicos para esa población No. que se ha incrementado? No. Antes hablaban de GESPLAN. ¿Sabes quién está de consejero delegado de GESPLAN? En un pacto Canarias, Coalición Canaria Partido Popular, un socialista, Miguel Ángel Pérez, del PSOE de los Realejos. Pero cuéntame Consejero eso, porque delegado, eso, tú consejero sabes, delegado de GESPLAN. eso es lo más que fue interesante viceconsejero de de la José cultura. Antonio Balbuena. Cuando José Antonio Balbuena era consejero de Transición Ecológica, Ordenación del Territorio, del Gobierno Autónomo del Partido Socialista, su número 2 viceconsejero era Miguel Ángel Pérez, Sí. del PSOE de los Realejos. En estos momentos, el PSOE no está en el gobierno, pero quien está de consejero delegado de Miguel GESPLAN Ángel. es Miguel Ángel Pérez. Mano derecha, Aurelio Abreu, durante muchos años. Cierto. Y yo te voy a decir una cosa. Fíjate que no me sorprende, pero la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué un socialista acaba en un pacto de coalición y Partido Popular Cierto. colocado Cierto. en un cargo público? A mí me ha llamado la atención esto. Porque esa empresa depende de Casimiro Curvelo. Claro, efectivamente, GESPLAN. Y también la lleva GESPLAN. Y también GESTUR. GESTUR la lleva también Casimiro Curvelo. Pero De Casimiro hecho, Curvelo no es el PSOE. No, pero. Bueno, pero bueno, la izquierda. eso dices tú. Eso dices tú. de hecho, izquierda, o GESTUR sea, la sí. lleva ACG. El exalcalde de Hermigua es el gerente, el consejero Efectivamente. delegado de GESTUR. Otra empresa que además los sindicatos de dependencia denuncian que también está haciendo trabajo GESTUR para dependencia. Me contarás que tendrá que ver GESTUR con dependencia en Canarias. Que le dan las obras sin concurso. A mí Directamente. lo de los colocados que hay por ahí sorprendentes que no te esperas. Porque hay unos que algunos te los esperas, pero a mí es una cosa que me fascina. Y es que, de verdad, un día deberíamos hacer un programa especial De colocado. de colocados. De colocado. Totalmente. ¿Quién Totalmente. está Te lo digo, No colocado? acabamos. te lo digo. No acabamos. ¿Quién está De colocado? colocado. Bueno, pero a mí Ortega, que fue consejero de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife en el Pacto de las Flores, es decir, Partido Socialista. Manuel Ortega, ¿no? Manuel Ortega, Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias y Podemos. El que era director gerente de Puerto es Manuel Ortega, que fue consejero de Coalición Canaria en el Cabildo y pertenece al Comité Local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Pero puede ser que sean buenos también. Sí, O sea, sí, están sí, colocados sí, ahí. por supuesto. No, No estoy pensemos diciendo mal. lo contrario. Pero Huawei, que vendió su coche. La verdad, ¿Quién? la verdad. Vendió su coche para moverse entre Huawei. Huawei lo llaman Huawei cariñosamente porque sacó una campaña para promocionar el transporte público a través de... Ya con el megáfono me das miedo. Y él ha dicho... Y él ha dicho que ha vendido vendió en tenemos su un día su apodo. coche. Tenemos un apodo. ¿Quién era el Huawei? Huawei era un personaje que se creó para fomentar el uso del transporte público, de la guagua en concreto, cuando él era consejero de movilidad. Ah, de vale, Cabildo. no era el consejero. O sea, No, vale. era un Oye, personaje que... Pues vaya memoria tiene, quedo porque más yo tranquila. no me acuerdo de eso. Yo sí, búsquenlo, está en la biblioteca. Y a partir de ahí, pues cariñosamente a él ya lo conocían como Huawei, porque además, y es verdad que yo tengo que, igual que te digo una cosa, te digo otra. Es una persona que yo veía súper implicada Sí. en el tema de la movilidad. Sí, yo recuerdo. Que de verdad, que a ver, él dice que vendió su coche y yo creo que, yo sí, obviamente me creo que vendió su coche, pero porque de verdad él cree en la movilidad y fue un tema que le apasionó y que... Quizás porque y era tan que- bueno se lo cargaron. Y a lo mejor, pues a lo mejor por eso. O sea, a lo ¿Tú mejor fue crees por que eso. vendió pero- el coche por eso? No, no lo sé, Lito. Pero bueno, que es lo que él lo decía y por lo menos te convencía, ¿eh? Y por lo menos te convencía y en puertos, la bueno, verdad pues que no me muchos años creo también. nada. Víctor, nos queda un temita por ahí antes de irnos con los beta acostarte y con los ranchos. ¿De qué se trata? Efectivamente, Manuel, si te parece, muy rapidito, quiero darle salida a estos dos mensajes. El compañero Javier, del tema anterior de San Juan de la Rambla. Buenas noches, sobre el tema de San Juan de la Rambla es un escrito que pusieron todos los sindicatos y nos mandan las imágenes. Javier, no podemos ver las imágenes aquí.
¿Qué te digo? Mándanoslo al otro WhatsApp. En un ratito te recuerdo el número. Y el siguiente mensaje que voy corriendo. Muchísimas gracias por difundir las cosas que pasan de Carmen en nuestros pueblos canarios, porque creo en la mayor parte de los que vivimos en Canarias solo nos enteramos, de las cosas cuando hay elecciones y vienen los políticos de turno a pedir el voto para sus partidos. Carmen, desde uno de los barrios más olvidados por la Corporación Lagunera, el barrio de Porlier, en Bajamar, casi nada. Allí desde Bajamar nos ven. Carmen le mandó un trayazo como quien no quiere la cosa al Ayuntamiento de La Laguna. Efectivamente. Y de La Laguna, si les parece ya, nos vamos a Teguise, porque allí eso de un pasito para adelante, un pasito para atrás, de me voy, pero vuelvo. ¿Qué pasó? Ha habido ahí un lío en el ayuntamiento con un concejal del PP que, bueno, Óscar, David, Natacha, todos ellos lo saben mejor que yo. Sí, nombre propio, lamentable, episodio lamentable en Teguise, Lanzarote. Saben que allí gobierna Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Bueno, pues ahí tiene un nombre ¿Los propio. tres juntos? Sí. Pero si Coalición Canaria decía que nunca iba a pactar con Vox. Pues allí sí. A mí me sorprende menos que lo de San Juan de la Rambla. Que el municipio es diferente, Manolo. Es decir, cuando se trata del municipio, Vox ya no es de ultraderecha. Vale. Es más... Bueno, no sé. en Arona gobierna el PP, Coalición Canaria y Vox también. Es que hay que... Bueno, nombre propio, Alejandro Ramírez, concejal del Partido Popular, concejal del Gobierno. Anunciaba estos días sorprendentemente ¿Cómo se llama? Alejandro Ramírez. Ese no fue el que te llamó y te dijo que Manuel Domínguez era el monaguillo de Fernando Clavijo. Eso fue a ti. No, a mí no me está llamando nadie. No, A mí no me llama nadie. Tú contaste una vez, la semana pasada, la anterior, el primer programa, que te habían contado que había un grupo del Partido Popular de Fuerteventura que... pero esto es Lanzarote. Que te habían contado que llamaban a Manuel Domínguez, según te contaron a ti. Después ¿Tú contaste? Me llamó ese mismo y me dijo, ese es de Fuerteventura. Y me dijo, no, Artiles, Manuel Domínguez no es el monaguillo de Clavijo. Es el monaguillo de José Manuel Soria. Hijo de puta el tipo, que me lo dijo. Poco cabrón. ¿Del PP? ¿Sí? Del PP. Debe ser la corriente que está en contra de Manuel Domínguez. Sí. Y de Jessica de León. Y de Jessica. Vale. Pero Jessica no me la nombró. Solo Manuel. Pues no será, sé por qué. Pues no sé, será del sector de... Si es del sector de De Jessica, Ayuso, del es sector de Ayuso. del sector de Manuel Domínguez. A lo mejor es un hombre del sector de Fernando Enseñat. Pero Jessica de Fuerteventura, entonces a lo mejor también hay una cierta Sí, que va a relación ser la ahí. candidata No que quería meter más. Venga, Lanzarote. Alejandro Ramírez anunció estos días en una rueda de prensa multitudinaria, impactante políticamente, convulsa la política de Lanzarote, que presentaba su dimisión como concejal de Deportes y Participación Ciudadana, alegando recortes en sus áreas, criticando duramente a todos los compañeros de la corporación, pero criticándolos duramente a sus compañeros, a sus socios de Coalición Canaria, en especial a la alcaldesa Olivia Duque. Bueno, dimite. Olivia es buena chica. Bueno, ¿Qué le ha hecho Olivia a él? Pues no, que no le daban dinero, que No, pero escucha, que no tiene dinero para sus la áreas. causa. Lamentable que, bueno, en fin, que puso a parir a sí mismo a todo el mundo en ese ayuntamiento. Este señor del PP. Sí, bueno, ahí empieza ya a especularse rápidamente. De hecho, yo fui uno de los que llamé, entre otros, entiendo, a Marcos Vergás, que es el portavoz del Partido Socialista, la primera fuerza, no fue alcalde, fue la primera fuerza porque hubo un pacto Coalición Canaria, PP y Vox. Es diputado, ¿verdad? Claro, diputado regional y portavoz, secretario general del PSOE en Teguise. ¿Por qué se empezó a especular en Lanzarote, en todos los corrillos políticos, de la posibilidad de una moción de censura? Es decir, que este hombre, con el que habló además también Marcos Vergás, hubiese dimitido para frenar una moción de censura. Bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente se le vio participando en un pleno en La Graciosa, que fueron a trasladarse a La Graciosa, y ahí celebraron un pleno. La sorpresa, se encendieron todas las alarmas, que después de anunciar su marcha, parece que reculó porque, insisto, no ha hecho oficial su renuncia en registro de entrada ¿sabes por qué? en el ayuntamiento de Teguise. ¿Sabes Yo por creo qué? que ahí intervino la propia Astrid ¿sabes por Pérez, qué, presidenta Óscar? insular. Es un pipiolo ahora en política. Este es nuevo, entra en política ahora mismo. Y él quiere hacer tantas cosas y no le daban dinero que no podía hacer absolutamente nada. Entonces, él lo que se quejaba es precisamente de que no tenía dinero Sí, para cierto, poder hacer cosas. cierto. En lo que le dieron dinero se acabó el problema. ¿Pero qué le dieron dinero de la noche a la mañana?
Pues sí, le buscaron. ¿Pero en la nómina le o buscaron. para gastar? No, O sea, pero a mí no me la parece nómina. lamentable. Le dieron un presupuesto para gastar. Es que no tenía presupuesto para gastar en deporte y entre otras cosas. Pero ¿y por qué Entonces se lo dieron de Pérez- repente entonces? Él Ah, dice, me voy. No, porque- espérate que porque tenemos aquí amagó una partida con irse. No, presupuestaria. Amagó no, Amagó con anunció irse. públicamente en rueda de prensa que, Que sí, dimitía pero no se y luego fue. no registró la denuncia. Pero que Habrá no se fue. intervenido Astrid Que no se Pérez, fue. la presidenta del Partido Popular, le había dicho, tú Que le dieron dinero, Óscar. quietito ahí. Le dieron un presupuesto para gastar en todo lo que él quiera. A mí Y ya que lo está. pusieron a cobrar las multas. Por cierto, entrevisté a Marcos Vergá, le mandó un mensaje a este concejal, todavía estoy esperando la respuesta. Marcos no te ha respondido. A Marcos sí, lo entrevisté. Para preguntarle por esto. Él habló que esto era un espectáculo, esto era un circo. Yo había Pues esto- hablado con Marcos días antes cuando se produjo esto esto es lo para que ha ver qué pasado. posibilidades de moción de censura había. Ha sido un berrinche del concejal, Ya. por nuevo, por pipiolo, y que no tenía para gastar. Pero cuando un dinero. periodista te manda un WhatsApp, ahora que estamos hablando, para conocer su versión, para ver si se puede entrevistar y no contesta, es que también eso da mucho, dice mucho de un Son concejal. cosas de partido, Óscar. Tú lo sabes. En fin, ya que también estamos, como yo. mando el rajazo ese. Rajado queda. ¿Cómo se llama el chico? Alejandro Ramírez. Y Alejandro Ramírez es un concejal pipiolo, según Lito. Joven, Sí, ¿eh? entra Muy nuevo en joven. política, ¿Qué edad tiene? No lo sé. No, si no me contesta el WhatsApp, ¿me voy a saber la edad? Es guapo. pero Ni no idea. tiene nada que ver con la edad. Pero Es que tiene es la primera foto- vez que Mira entra. el perfil en WhatsApp. No, no aparece No, poco. pero Manolo, ¿No? es la primera vez que se estrena como. Mira, es este. Ese sí. A ver. Es este, Espera, que me coño. pongo las Sí, claro, que ya está No la foto. avisen, no avisen. Llega a ser una rata y me come. Mi madre. No, ponle brancho, ¿eh? No tan pipiolo, Lito. Que no, hombre, es pipiolo en el tema de Es que que es se joven, afeita- de es que que es se novel afeita en ya, el ¿eh? tema de concejalía, que acaba de entrar de nuevo en la política y no tenía presupuesto para gastar. Y los vecinos se quejaban de que él no se gastaba un duro en temas de deporte. Y al final le dieron dinero para gastar. Perdón. Pues, querido concejal, te no sé qué aproveche. decirte. Estás en un veremos, en un me voy pero me quedo, no me quedo pero Ya, me voy. ha perdido toda la credibilidad. Pues en política esto no se puede hacer. Lo que estás es picado porque no te ha mandado un mensaje. Ahora, problema no, venga. Ay, Óscar, se te ve el plumero. Nos vamos con los me he enterado y los vete a acostarte, perdón, los vete a acostarte y los ranchos. El ranchito, ¿a quién se lo damos? A esta Natacha. Ya me está cambiando el nombre, hermano. No, es que con tanta mujer, Claro, no, y tanta, además con cosa y tanto- tanta víctima. Y con tanto chanchullo hoy, es que es para despistarse. Pues mira, yo mi rancho, como es positivo, se lo voy a dar a la Asociación de Mujeres Gitanas Romy Camela Naquerar, que este viernes presentaban un documental que se llamaba Huella Gitana. Su presidenta Josefa Santiago pues está luchando pues por reivindicar el colectivo y sobre todo de dar una imagen del colectivo que dista mucho bueno pues de todas esas noticias que siempre además históricamente hemos vinculado al colectivo gitano. Fue además una tarde súper entretenida. Nos dieron hasta un pisco labis el documental, muy bonito, y además es un momento también de conocer otras culturas y otras formas de vida. Muy bien. ¿Y el vete a acostarte? Y el vete a acostarte se lo voy a dar a los organizadores del cartel de una fiesta que se llama After Carnaval, de disc jockey, de DJs, que de 26 disc jockey, pues, oye, que no encontraron a ninguna mujer para que pinchara. O sea, aquí no hay mujeres disc jockey, hay tropecientas Te mil. puedo dar un par de ellas, ¿eh? Hay tropecientas mil, pero oye, curiosamente, pues estas personas que organizaron esta fiesta no encontraron mujeres y no se trata de incluir a mujeres porque sí, no se trata de crear espacios para mujeres, de crear fiestas para mujeres, sino que estamos hablando de una fiesta de DJ, una fiesta de DJs profesionales y se trata de incluir profesionales. Y hay mujeres que pinchan y pinchan muy bien. Lito, tu rancho y tu vete a acostarte. Yo el rancho se lo quiero dar a los ciudadanos de Telde, en Gran Canaria, porque es verdad que están solos ante una empresa que no sé por qué razón tiene una protección, o por lo menos lo que aparenta esa protección, que es la de las aulas marinas que están frente a la costa de Telde, y que donde murieron 2.500 toneladas de lubina, y todavía estamos esperando un informe del Seprona o que la Fiscalía actúe, pero nadie da la cara por ese tema. Y encima le echan la culpa a un emisario submarino que tiene Telde, diciendo que es el que ocasiona esos vertidos. Hay que tener cara, porque el alcalde ya ha demostrado sobradamente, a través de empresas y de datos, que no es el emisario submarino.
pero la verdad es que sigo sin entender por qué razón esta empresa tiene la protección del Cabildo y del Gobierno de Canarias. No entiendo por qué. Debe ser, y eso es sospechoso, y deberían aclararlo de una vez, por todas. Por tanto, el rancho a los vecinos. Sí. Vete a acostarte. El vete a acostarse se lo voy a dar a Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz. ¿Por qué? Ha vallado el Teatro Guimerá de tal forma que la gente no puede pasar por la acera, porque es tan estrechito que te encuentras con el tranvía. Pero es que encima, enfrente, tú sabes que aquí cuando una casa tiene problemas de estructura, le ponen unas vallas amarillas. Es que el alcalde es canarión, lo sabrás, ¿no? Y entonces, por lo tanto, le tira el amarillo. Y ahora mismo, entonces, tienes que pasar por las vías del tranvía en Imeldo Serí. Me parece impresentable. Me parece esperpéntico que el centro de la ciudad esté pasando por este tipo de cosas entre casas que se caen y vallas amarillas, porque es la única solución que le da el Ayuntamiento de Santa Cruz. José Manuel Bermúdez nació en Gran Canaria. Bueno, pues le gusta el amarillo, ¿no? Vino rápido Bueno, ¿y qué? a Tenerife. Pero digo yo. seguro que le tira el amarillo, porque las vallas son muy amarillas. Pero es que esas vallas son amarillas desde antes, desde la Bueno, época de pero Cedolo. ahora hay más, entonces ahora yo lo noto porque hay más vallas. Entonces, claro, el amarillo está por todos lados, en vez de estar el azul. Oscar, El rancho. Por cierto, perdona, Oscar, que ya que nombraba a Telde, que hoy ha sido detenido, Oscar lo contaba también hoy. ¿a quién te tuvieron en el Telde? A un médico acusado de tocamientos a pacientes. Un médico de 37 En un años. consultorio en el barrio de Las Ferias, en las Palmas de Gran Canaria, lo detuvieron en Telde. Cuenta eso, Sí, cuenta pues eso. 37 años, ya llevaban una investigación, las pesquisas empezaron después de la denuncia de dos víctimas, bueno, que relataron O sea, el médico era un hediondo. ante la policía que eran víctimas de tocamientos y de actos de índole sexual, ¿no? Se abre una investigación, se procede a la detención, fue hace algunas semanas, y fue detenido, ha sido puesto a disposición judicial, pero ya en libertad provisional, de momento provisional, porque la investigación apunta a que pudiesen haber habido más víctimas, insisto, en torno a este episodio protagonizado, pasando a la repito, gente, por un muchacho? médico, lo hacía al parecer supuestamente en el servicio de urgencia de un centro de médico de Las Palmas de Gran Canaria, barrio de la Feria, donde evidentemente, bueno, después de las denuncias de 2 personas, inició la investigación, se detuvo, y ojo porque la investigación sigue abierta porque no se descarta que pueda Pero ahí haber más lo víctimas. detienen en Telde. En Telde, sí. Esto en la feria en Las Palmas Sí. y lo detienen en Telde. Telde, porque al parecer, bueno, debe ser de Telde este médico, sí. Tú vete a acostarte y tú... Mi vete a acostarte a Alejandro Ramírez, que es el Se concejal. te nota el ramalazo. Dos. ¿Qué viste? Que Dos me vete a acostarte. Viste además que me pareció atractivo, porque me pareció atractivo. Es un poquito lechón, pero un lechón canario. Vamos. Bonito. Dos. Y enseguida, ¡pah! Dos cruzados. Dos vete a acostarte, Alejandro Ramírez y el alcalde de San Juan de la Rambla, Bueno, vaya dos, ¿eh? que tiene que dar la cara y tiene que arreglar el desaguisado que tiene ahí que está alterando a la gente. Y por otro lado, el rancho, se lo quiero dar al Cuerpo Nacional de la Policía porque en el sur de Tenerife pudiesen estar ya respirando más tranquilos. Llevaban un tiempo ya investigando a dos atracadores de un importante robo producido en Los Cristianos. Esto es bueno porque combate la sensación de inseguridad. Y estamos hablando que la investigación ha permitido descubrir que uno de los arrestados es un auténtico especialista en asaltos complejos, habiendo protagonizado una oleada de delitos en toda Arona. Por tanto, la policía ha logrado detenerlo. Este es mi rancho para el Cuerpo Nacional de la Policía. Qué bueno. Muy bien. La verdad que es David. maravilloso. Pues yo iba a empezar, le iba a dar mi vete a acostarte también al alcalde, a Juan Ramón Reyes de San Juan de la Rambla, pero ya que me lo has quitado, pues he buscado otro sobre la marcha que me va a permitir enlazar con el rancho, y se lo voy a dar a Carlos Tarife, porque yo soy muy ¿Le vas a dar un rancho a Carlos Tarife? No, un vete a acostarte, Claro, Ah, tío. vale. Claro, no, el rancho viene después. Porque yo que me gustan mucho las murgas, y ahora voy a hablar de murgas, hombre, sonreír un poquito a la final de murgas no está mal, ¿sabes? Es que la imagen que daba Carlos Tarife cada vez que lo enfocaba la cámara, con esa seriedad, en una final de murgas, oye, chicos, sonríe un poco. ¿Sabes? Que estás en una final de murgas y después tenés al lado a Caraballero que no para de sonreír. Es que y no como, entendía chico, las letras. que quita un poco de la sonrisa de uno y dásela al otro, ¿no? No entendía. Y buscar algo más equilibrado. Pues. No entendía las ¿Qué fue? letras. Porque se sentía mal. Porque estaba Porque está incómodo, porque hay gente que no tiene, pues que no encaja bien. No encaja en algunos espacios, y Carlos Tarife no encaja. No encaja final bien. de murgas,
en ese rollo, pues no voy, pues... Lo criticaron. Es un no, no, lo estoy criticando yo. No, pero lo criticaron. No, las murgas le dieron hasta el carnet de Sí, identidad. claro. Era por eso, oye. Esa es la razón de las murgas. Pues mira, con más motivo para que ni tanto ni tampoco. A ver, Manolo, que fíjate tú que vete a acostarte más pacífico he dado, ¿eh? O sea, claro, te dice para que sonrías un poquito más, nada más. Y ahora sí me voy a detener un poquito más, porque el rancho se lo voy a dar a la murga Los Bambones. Para mí, sin discusión, la murga que tenía que haber ganado el concurso de murgas este año. ¿Por qué ahí? Porque, y con todos mis respetos a Trapaceros, que hizo un buen espectáculo, creo que a las murgas tenemos que pedirles que sean críticas. Porque las murgas son un altavoz del pueblo. Y es un buen termómetro para saber lo que opina la gente. Y las murgas tradicionalmente, aunque han sabido combinar, y yo creo que es bueno que se combinen ambas cosas, espectáculo y crítica, cada vez yo noto menos crítica en las murgas. Y más espectáculo. Y más espectáculo. Y eso está perjudicando a lo que es la razón de ser de las murgas, que es la crítica. Pero es que además Bambones no solo hace crítica, sino que hace crítica rigurosa. Esto lo he dicho ya varios años atrás, desde hace varios años. Pregúntate quién es el jurado de murga. Claro. Vamos por partes. Bambones hace una crítica muy rigurosa. O sea, Bambones critica con información. Bambones critica, tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero critica cosas que detrás ves que hay un trabajo de documentación, de a la hora de preparar las letras. No son letras que escupan, son letras trabajadas. Y la crítica del otro día al alcalde José Manuel Bermúdez fue tan certera, fue tan directa y tan valiente que yo creo que con todo el mundo que ha hablado, a los que nos gustan las murgas, coincide, Natacha, ahora me gustaría escuchar su opinión, en que Bambones tenía que haber ganado las murgas. ¿Qué pasa? Y ahí me uno con lo que dice Lito. ¿Por qué no gana Bambones la final de murgas? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en ese jurado? ¿Y por qué se buscan jurados? Porque los jurados se buscan y se eligen, que premian más el espectáculo que la crítica. Y yo voy a dar un paso más allá. Y a mí me encantan las murgas en general, y me gustan las murgas del norte, las murgas del sur, las murgas de Santa Cruz. A mí no me gusta que el concurso de murgas, en el concurso de murgas de Santa Cruz se haya convertido en el concurso de murgas de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque si tú traes a murgas de Icó de los Vinos, si traes a murgas de Los Ralejos, las murgas de Icó de los Vinos, lógicamente, y de Los Ralejos o de cualquier otro sitio, van a criticar la realidad de sus sitios, a sus políticos, a sus municipios. Y en el concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife se tiene que criticar a los que gobiernan en Santa Cruz de Tenerife, porque eso ha sido la esencia de las murgas durante muchísimos Ahí años. está. Mira los palos que se llevó Cerolo, los palos que se llevó José Carlos Hacha, los palos que se llevó Juan Viña, los palos que se llevaba tantas y tanta gente, y ahora eso escasea, salvo por lo que hizo Bambones el otro día, y además con mucha altura. Y yo creo que con eso, además, esto es una opinión mía, creo que es intencionado y que se busca precisamente que las murgas cada vez sean más espectáculo y menos crítica. Así que por eso, por mantener esa valentía, a Bambones... Yo estoy de acuerdo, con David. Sí. Estoy de acuerdo con David. Yo estoy de acuerdo, además, Bambones hizo este año, para mí, uno de sus mejores concursos de los últimos años, un Estoy de concurso acuerdo redondo, con 4 letras, es verdad que con algunas con un poquito más de precisión, pero con 2 letras maravillosas en la primera fase con la sanidad, Sí. que fue maravillosa. Espectacular. Y después en la final yo creo que lo hizo redondo, porque yo... Además, yo no me escondo, yo siempre lo he dicho, digo, yo soy una defensora de la murga tradicional, de la murga de letra. Y de la murga de letra, porque además tú con una muy buena letra puedes hacer crítica, puedes hacer ironía, puedes hacer sarcasmo, puedes hacer que la gente se lo pase bien. Y es verdad que en los últimos años, yo que he sido jurado de murga, de Santa Cruz... a mí no, a mí me echaron. A mí hubo un intento de recusarme, también te lo digo, precisamente por una murga espectáculo. Pero... el perfil del jurado de murgas ya está más encaminado no solo a espectáculos, sino también a algo musical. Y para eso tenemos el concurso de rondalla, maravilloso, por cierto, y que creo que es un concurso que se debería potenciar muchísimo más porque tiene muchísima calidad. Pero a las murgas hay que ir a lo que hay que ir, que es precisamente a escuchar el rajazo, y sobre todo que hay algo que a mí me resulta muy curioso. Yo de los últimos 5 años no me sé ninguna canción. Pero tú pregúntame de los años 2000 o incluso de los últimos años 90 y te digo canciones de pe a pa, no solo de Bambones, sino de Singuangos, de Huachipandusi, de Diablos Locos, de Triqui Traque y de muchísimas murgas. Es que David ha dado en el clavo. Es decir, si yo traigo murgas del norte, de otros sitios, que a mí me parece muy bien, pero que tienen su espacio dentro del carnaval. Santa Cruz de Tenerife, los chicharreros quieren oír sus problemas. Hombre, también te tengo que decir, Bambones es lagunero. Bueno, sí, pero
Está en el área metropolitana, o sea, es decir, no me Ya, lo saques. pero No, me lo Ocio sa- no, no, Ocio está en el no, área compadre. metropolitana, Bambones. estado A mí toda- me ha parece, estado toda a la veces vida en el Bambones concurso de más Murga. chicharrero que los mamelucos. Yo O sea, me quedo decir, con, oye, yo me quedo con Legañosos, que fue quien ganó el Carnaval de Las Palmas, la final de ¿Quién? Las Palmas. Legañosos. vale. Y qué poco bueno. Víctor, ¿arrancamos la penca o qué? Hombre, digo yo que esta gente se querrá acostar, pero antes, yo me quedo con el rancho, muy rápido, el rancho para Bad Bunny, que ha hecho historia. Estaban hablando de espectáculo, bueno, pues yo me lanzo de cabeza al espectáculo, en este caso ha hecho historia con ese show de la mitad del partido de la Super Bowl, lo tengo por aquí, 135 millones de personas viendo ese show, un show muy reivindicativo, un show donde pone en valor lo latino, ya saben, con todo este clima que hay en Estados Unidos en contra de la migración, yo creo que eso es algo fundamental. Y el vete a acostarte se lo voy a dar pues a Trump, como dicen ellos, a Donald Trump, porque es que encima dice, o sea, le criticó, ha dicho que ha sido lo peor de la historia de Estados Unidos, que nadie la ha entendido, haciendo clara referencia, intentando ridiculizar que cantó en español, bueno, que ha sido una bofetada en la cara para la creatividad y los valores estadounidenses. Trump, a la cama, que es tarde ya. Pues nosotros igual que Trump, acostarnos. Hala. Buenas noches. Adiós, hasta la semana que viene. No me lo puedo creer. Hayamos terminado en hora. Bueno, cada vez nos pasamos menos.